Ahí está, listo. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos partidos políticos. Soy un estudiante de Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. Creemos que Yeshua es el Mesías de Israel y pues bueno, exponemos temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Bueno, mis hermanos, antes que nada una disculpa porque había reprogramado este live, pero no sé por qué. Algunos hermanos me dijeron como que había pasado el tiempo de espera. Lo había puesto a las 3 de la tarde y después lo acomodé a las 5. Así es que les pido una enorme disculpa, mis hermanos. Espero que estén muy bien. ¿Cómo están, amados hermanos? Hoy vamos a tocar un tema que ciertamente es muy importante, que es todo este tema de la circuncisión. Y bueno, ya hicimos un video hablando algunas cosas sobre la circuncisión, sobre cuál es el pacto realmente, el pacto que aparece en Génesis 17, que si no han visto ese video, les aconsejo que vayan a verlo o vean este, pero después vayan a ver el otro, porque ahí explicamos realmente cuál es el pacto que hay en Génesis 17 y vemos que la circuncisión es la señal de ese pacto. Y pues bueno, como dije en ese video, este tema se tiene que desarrollar al menos en unos 3 o 4 videos. Entonces, bueno, ya hicimos uno, hoy va a ser el segundo video y vamos a hablar mucho sobre el apóstol Pablo. Y de hecho vamos a reaccionar a una enseñanza que nos dio Duque Ola aproximadamente hace unos 2 años y medio, más o menos, no recuerdo bien, pero justamente hablando del apóstol Pablo. Así es que vamos a ir reaccionando y también voy a ir leyendo sus comentarios por si tienen preguntas al respecto. Antes de continuar, me gustaría que me digan si se escucha, mis hermanos. Hermano Miguel, bendiciones, hermano Miguel, bendiciones. Hermana Maricheli, bendiciones, hermana. Bendiciones, dice Zacarías Piedras del Río, desde Colombia. Bendiciones, hermano, un abrazo. Dice Herbie, apúrate, dice, no demores. ¿Cómo estás, hermano Herbie? Bendiciones. Hola, Hanna, bendiciones, shalom. Un enorme saludo hasta Tlaxcala. Dice que se escucha bien, que se escucha bien. Qué bueno, mis hermanos, qué bueno. Bueno, mis hermanos, vamos a esperar que les parece unos 2 minutos más, unos 2 minutitos más para comenzar, mis hermanos. Hola, Herbie, bendiciones, hermanos, bendiciones. Y pues bueno, mis hermanos, una disculpa si me ven que me voy a poner gafas, es que en verdad sí cansa mucho la vista, estar todo el tiempo ahí con la computadora, los estudios, tengo las luces enfrente, entonces ahí me disculparán, hermanos, pero tengo que proteger la vista, mis hermanos. Y les aconsejo que hagan lo mismo si es que están mucho tiempo en ordenador o cosas así. Bendiciones, hermano Josué, bendiciones, dice Shalom desde Ohio. Un abrazo, hermano, hasta Ohio, mi amado hermano. Ahora, mis hermanos, tienen ustedes en pantalla algo con lo que vamos a comenzar. Bueno, antes que nada, estaba haciendo justamente una reflexión y obviamente siempre le pido al Padre que los temas que toquemos en este canal sean para edificación de los hermanos. Hermanos, a mí no me interesa, por ejemplo, ganar un argumento o decir que nosotros tenemos la verdad por sobre los demás, ni nada de esos vocabularios que no pienso usar, ¿no? Yo pienso que hoy en día y más en las redes sociales, bueno, al final cada uno es responsable, ¿verdad? En su hogar, en su casa, de tomar sus propias decisiones o en sus congregaciones, ¿verdad? Con sus líderes, etcétera, etcétera. Lo que sí, mis hermanos, que quiero que sepan que de todo corazón es que hacemos estos proyectos. Tanto Duque Ola, por ejemplo, con su canal Torah y Evangelio, como yo el mío. Y cuando mostramos temas, yo entiendo que muchas veces algunos incluso contradicen lo que dice la mayoría, pero no lo hacemos como por querer contradecir a la gente. En verdad que es lo último que me interesa, hermanos. Nosotros siempre estamos abiertos a rectificar, a cambiar de opinión, a seguir avanzando, porque vamos, hermanos, nadie lo sabe todo. Sin embargo, sí tengo que ser honesto y sí tratamos de dar información lo más exacta posible, lo más precisa posible, porque muchas veces leemos como de rápido la escritura. Eso me ha pasado con varios hermanitos, ¿verdad? Que nos reunimos y a veces no los juzgo, a mí también me pasaba y todavía se me escapan cosas, por supuesto,
que de repente lees las cosas, pero como que no te detienes realmente a entender qué es lo que está diciendo, a investigar realmente por qué dijo eso, cuál es el contexto. Y muchas veces dejamos ir, y me pasa a veces, dejamos ir palabras por alto, ¿no? Y como que leemos un poquito rápido. Pero hermanos, si realmente vamos poniendo atención punto por punto, es hermoso cómo armoniza todo el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, con la Biblia hebrea. Y de hecho se confirma que las palabras de Yeshua eran verdaderas. Así es que, bueno, es lo que quería comentar antes, y saludo a la hermanita Erika. Bendiciones, hermana. Un gusto verle por aquí, mi hermanita y hermano Víctor. Bendiciones, mis queridísimos hermanos. Y pues ahora sí, mis hermanos, vamos a comenzar. Antes de reaccionar al video de Duqueola, de esta enseñanza sobre el apóstol Pablo y la circuncisión, porque es muy importante este tema, hermano. Es muy importante, número uno, porque son temas delicados. Son temas que, bueno, incluso hay gente que tiene aflicción y realmente están acongojados porque no saben si se tienen que circuncidar, si no, porque Pablo de repente dice cosas que entre comillas parece que se contradicen con el Antiguo Testamento. He visto algunos grupos mesiánicos que incluso, digamos que dicen, no, Pablo se equivocó o simplemente eso está distorsionado. Y algunos, no digo que todos, pero muchos, es verdad, algunos como que empiezan a interpretar el Antiguo Testamento como lo quieren interpretar ellos, por encima de las interpretaciones que ya hicieron el apóstol Pablo, Mateo, Juan, el mismo Yeshua. Digamos, el argumento de que, bueno, ha sido manipulado, de seguro le metieron mano, no está en hebreo. Pero si me preguntan a mí, hermanos, más bien hemos ido, ya saben, los que conocen el canal, hemos ido al texto hebreo y más bien comprobamos que las interpretaciones de los apóstoles estaban sujetas y eran válidas a interpretaciones judías de primer siglo, lo que después se conocería como Midrashim, como Pesharim, para que se entienda como interpretaciones judías de la Biblia hebrea, y que después vemos registrado incluso en el Talmud siglos después. O sea, ellos también hacen sus propios Midrashim, sus propios Pesharim, sus propias interpretaciones. Pero yo en lo personal no me atrevo a interpretar el Antiguo Testamento a como a mí se me antoje, sino a la luz del fundamento de los apóstoles y del Mesías. Y por supuesto, también, como vamos a ver a continuación, también a la luz y al contexto del texto hebreo, hermanos, del Antiguo Testamento, ¿no? Pero sin olvidar que nuestro filtro, por decir así, debe ser la interpretación que ya realizaron los apóstoles en primer siglo, como buenos judíos, como buenos jajamim, como buenos sabios. ¿Se entiende, hermano? Porque uno está acostumbrado a imaginarse los apóstoles, no sé cómo te lo dicen en las películas, pero en realidad si te pones a pensar, eran conceptos semitas muy interesantes, antiguos, arcaicos, eran un pueblo hebreo que tenía una cosmovisión específica a pesar de la diversidad, había ciertos fundamentos y es muy interesante, hermanos, porque cuando empezamos a entender el contexto histórico del Nuevo Testamento, como que te abre un panorama, ¿no? Perdón que a veces sea un poco redundante o expanda las cosas, pero me gusta que se perciba desde diferentes ángulos todo este tema, porque va de la mano una cosa con la otra, hermanos. Así es que, ahora sí, antes de comenzar, hermanos, hay algo que quiero que ustedes tomen en cuenta, por favor. Hay algo que, repito, quiero que tomen en cuenta. Y como lo dije antes, vayan a ver el otro video que hice de la circuncisión para que tenga todavía más sentido lo que vamos a leer a continuación. Lo que vamos a leer es algo solamente para tenerlo en cuenta, para ir desenredándonos, porque muchas veces he visto que están como enredadas las ideas. La gente no sabe diferenciar lo que es el pacto de la Torá, cuántos pactos hay en la Torá, etcétera, etcétera. Muchos incluso dicen que la Torá es un pacto, pero hermanos, la Torá no es un pacto. Como tienen en pantalla, como pueden ver a continuación, fíjense mis hermanos. Número 1. En Éxodo 24:7 aparece el texto del pacto, el Sefer HaBrit, o sea, un texto que pertenece a un pacto. Atención, hermanos, no que sea el pacto.
La Torá no es un pacto, porque muchos dicen, oh, ya no estamos en el antiguo pacto, y como que piensan que la Torá era un pacto, pero la Torá no es un pacto. Vamos a ser precisos, hermanos, precisos. El texto hebreo de Éxodo 24:7 dice, el Sefer Habrit, el texto del pacto. Los que vieron el otro video que ya hablamos sobre la señal del pacto, que es la circuncisión, y que vamos a repasar algunas cosas más adelante, bueno, saben que había dos pactos básicamente en Génesis. Bueno, con el de Noé había tres, pero vemos el pacto que hace Dios con Abraham de darle la tierra de Canaán, el pacto que hace con los levitas en Moab, el pacto de sacerdocio que hace con Pinjas, y vemos que se cumple con los israelitas cuando entran a la tierra prometida. Bueno, el texto de ese pacto era la Torá. Y la Torá está compuesta de varias cosas, no solo son mandamientos. Hay mandamientos para varias cosas. Unos se tenían que hacer dentro de Canaán, otros no. Otras cosas, por ejemplo, eran hukim, eran como cosas a manera de profecía, eran mishpatim, defensorías legales, etcétera, etcétera. El texto de ese pacto de recibir la tierra de Canaán era la Torá, que es un compendio de cosas que muchas, repito, solo se podían hacer dentro de la tierra de Canaán. Atención a eso, hermanos. Entonces, fíjense mis hermanos, otro título que se le da a la Torá, otro título es las tablas del testimonio. Las tablas del testimonio, ¿ok? Aparece las tablas del testimonio que es Shenei Luchot Haedut. Eso está en Éxodo 31:18. Las tablas del testimonio, Shenei Luchot Haedut, en Éxodo 31:18, las tablas del testimonio. También se le conoce, por ejemplo, como las tablas de la piedra, o Luchot Haeben, las tablas de la piedra, y la Torá y el mandamiento que escribí para guiarlos o instruirlos. Todo esto según Éxodo 24:12. Éxodo 24:12. Entonces confirmamos que no hay texto bíblico que demuestre que la Torá sea un pacto, sino que la Torá es catalogada como el texto del pacto, las tablas del testimonio o las promesas del pacto, las Dibrei Habrit, palabras del pacto, las palabras que le pertenecían al pacto. Perdón que sea tan redundante, hermanos, pero en verdad necesito repetir esto para que se vaya comprendiendo, mis hermanos, la diferencia, repito, entre las promesas, entre el pacto, entre la Torá, y obviamente así vamos a entender mejor el nuevo pacto, hermanos. Entonces, ahora, mis hermanos, quitamos esto y voy a agregar otra cosa. Atención, detener pantalla. Ahora sí vamos a reaccionar a la enseñanza de Duque Ola. Vamos a comenzar desde el minuto 21. Repito, es una enseñanza que nos dio hace tiempo. Su canal se llama Torá y Evangelio. Para el que no lo conozca, hermanos, por favor vayan, apóyenlo. Él hace esto de una manera totalmente desinteresada. Si ven su canal, él ni siquiera dice suscríbanse ni nada. Él simplemente pone la información ahí y ya está. Entonces, repito, él es quien nos ha enseñado muchas cosas. Él es gramático del texto hebreo y vayan a ver su canal, hermanos. Muy bueno, muy bueno. Así es que antes de escuchar esta enseñanza, repito, que nos dio hace como 2 años y medio, voy a leer algunos comentarios, hermanos. Hermano Samuel, bendiciones, bendiciones, hermano Samuel, un gustazo verte por acá, hermano Samuel. Bendiciones. Dice, hola hermano Ricardo, llegué a tiempo para hablar de este tema de la circuncisión. Qué bueno, hermano Héctor. Bienvenido, hermano. Saludos desde Venezuela a Rafke. Bendiciones, mi querido hermano. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, vamos a ver a continuación esta enseñanza. Le aceleré un poquito la velocidad, pero no mucho, se va a entender bien. Y pues eso, mis hermanos, en algunos puntos me voy a detener y si alguien tiene una pregunta al respecto, bueno, la pone, hermanos, y si se puede resolver, lo hacemos con mucho gusto. ¿Les parece, hermanos? Vamos a escuchar a Duqueola. Y bueno, si por algo no se escucha, me ponen en los comentarios. Y si se escucha, también, por favor, pónganmelo en los comentarios, hermanos.
El apóstol Pablo nunca se opone a la ordenanza de Levítico 12, verso 3, que ordenaba circuncidar a los niños de 8 días de nacido. Les comparto pantalla. Un segundito, por favor. Fíjense acá. Quienes desean pueden abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 21, capítulo 21 del verso 18 en adelante. Creo que es hasta el verso, vamos a ver acá abajo, hasta el verso 24. Es decir, Hechos, capítulo 21, del verso 18 al 24. Dice así, hermanos, lo ven en pantalla, ¿verdad? Dice, al día siguiente entró Pablo con nosotros en casa de Jacobo, donde se presentaron todos los ancianos. Después de saludarlos, les explicaba una por una las cosas que Dios había realizado entre los gentiles por su ministerio o por su servicio. Cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántas miriadas, o sea, cuántos miles y miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley, de la Torá. Pero, dice, les han contado de ti que, perdón, hermanos, a ver si me pasa acá. Aquí dice, pero les han contado de ti, dice, acá arriba, perdón, pero les han contado de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que apostaten de Moisés. Eso es lo que le decían de Pablo, decían que él enseñaba eso supuestamente, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni que caminen según las costumbres. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Porque se van a enterar con total seguridad de que has llegado. Haz pues lo que te decimos. Hay con nosotros 4 hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos contigo, purifícate con ellos y hazte cargo de los gastos necesarios para que se rapen la cabeza. Y mira lo que yo he resaltado de color verde aquí, hermanos. Miren lo que dice la Biblia acerca de Pablo. Y así todos sabrán que nada hay, o sea, no es cierto, nada hay de las cosas que les han contado sobre ti. O sea, más adelante lo va a explicar también él. Pero ojo, Pablo nunca se opuso a la circuncisión. Se opuso a la circuncisión en los adultos para ser parte del pueblo. Y ojo, se va a desarrollar todo esto a detalle, hermanos. Quédense hasta el final, por favor. Va a ser largo este video. Así es que vayan por un cafecito, vayan por un tecito, porque va a estar un poquito largo. Pero se les va a aclarar todo, mis hermanos. Ahora, si para ustedes es muy largo, pueden ver una parte y después la otra. Pero véanlo completo, hermanos, porque es muy interesante, porque Pablo no estaba en contra de la circuncisión a los niños a los 8 días de nacido, y van a ver por qué. Él estaba en contra de la circuncisión a los adultos. Y aquí dice que lo difamaban diciendo que él estaba en contra de la circuncisión a los niños. El escritor está especificando eso, el que escribió este texto. Sin embargo, claramente, él no estaba en contra de la circuncisión. Bueno, no digo más porque va a ser redundante, lo va a explicar Duque Ola, pero sí para que nos vaya quedando claro. Yo sé que hay muchas cosas que algunos hermanos ya saben, ojo, pero quédense, hermanos, porque de repente en estos videos, en estas clases que nos daba el hermano Duque, empieza hablando de eso, pero de repente salen cosas muy interesantes, hermanos. Y es bueno también recordar cosas y escudriñar. A veces, aunque sea el mismo tema y sean cosas que a lo mejor ya han escuchado, de repente a lo mejor no escucharon algo o lo ven desde otra perspectiva ahora, ¿no? A como lo veían antes. Sigamos escuchando. Sino que tú también te comportas guardando la ley y la Torá, o cuidando la Torá, vigilando la Torá. Es decir, aquí con facilidad Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén claramente están diciendo que el apóstol Pablo no estaba en contra de la circuncisión de los hijos de los judíos, sino que lo que se ha dicho acerca de Pablo, lo que se decía acerca de Pablo, no era cierto, no era verdad, sino que él realmente sí se comportaba, el apóstol Pablo sí se comportaba guardando o cuidando o vigilando la ley, la Torá. Antes de continuar, ¿a ustedes les parece que Pablo está en contra de la circuncisión ordenada en la Torá? Es decir, ¿ustedes creen que Pablo que sí ordena la Torá? Ay, bueno, ahí van a escuchar de repente mis comentarios, lo digo, ¿no? Ahí de repente comentaba cosas, así es que eso, mis hermanos. Ya, ahora sí le dejo play. Adelante los hermanos. Si desean opinar o continuamos. Pues es interesante, hermano, que no vemos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, como ninguna vez que Pablo dijera que no circunciden a sus hijos. O sea, sí vemos que obviamente habla mucho sobre la circuncisión y que no es necesario, pero en adultos, nunca lo vemos en niños. Y basado en lo que hemos estado viendo y seguro vamos a seguir viendo, es interesante que el único mandamiento en la Torá, como mandamiento, es a los niños, y no vemos eso. Y en Hechos queda una evidencia que están diciendo que están dando un falso testimonio, diciendo que él está en contra de que circunciden a sus hijos. De hecho, qué curioso que especifiquen eso en Hechos, ¿no? Antes, hermanos, les quiero explicar esto. Ya lo tenemos explicado en videos,
pero es muy importante que lo tengan en cuenta. No se confundan. La Torá no son el Pentateuco. Repito, hermanos, y antes de que se echen para atrás y digan, ¿pero de qué está hablando el hermano? Ahora sí se volvió loco. Atención, el Pentateuco no es la Torá. La Torá comienza en Sinaí. La Torá comienza en Éxodo 20, básicamente. ¿Por qué creen que en Gálatas capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo hace una diferencia entre las promesas y la Torá que fue dada 430 años después? Hermanos, más adelante vamos a ver ese texto cuando Dios le dice en Génesis que Abraham guardaba mi Torá, dicen algunas personas o las malas traducciones, aparece en plural. O sea, sus instrucciones. O sea, Dios le daba instrucciones a Abraham, pero no es la Torá, hermanos. ¿Cómo va a ser la Torá si la Torá se la dio Dios a Moisés 400 años después de las promesas? El apóstol Pablo dice que las promesas fueron 430 años antes de que fuera dada la Torá. Gálatas 3:17. Por eso, hermanos, hay que irnos con cuidado con el apóstol Pablo, porque él tiene razón. Si nos ponemos técnicos, básicamente Génesis no es la Torá, comienza en Éxodo. Ahora, que popularmente se le conoce la Torá al Pentateuco, eso es otra cosa. Pero bíblicamente las evidencias internas bíblicas es que la Torá comienza, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Abraham subió al Sinaí. Y si alguien les dice, no, pero la Torá existe desde Adán, hermanos, esas son tradiciones talmúdicas, rabínicas, no está en la Biblia. Son como inventos que suenan bonito, suenan padre, ¿verdad? Suenan muy bonito, pero no es bíblico, hermanos. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice eso, hermanos? Y ojo, no lo digo nada más yo, lo dice el apóstol Pablo. Aclarar esto, es bueno aclarar esto porque lo vuelvo a decir, hermanos, porque a lo mejor de repente van a escuchar que decimos, no, pero por ejemplo la promesa no está en la Torá. Y alguien va a decir, oye, ¿cómo no va a estar en la Torá la promesa de Abraham? Está en Génesis y el Pentateuco es la Torá, pero ahí ya se están equivocando. Génesis no es la Torá, hermanos, porque las promesas fueron, repito, dadas 400 años antes de que existiera la Torá. Ahora, que había otras reglas, otras instrucciones, eso ya es otra cosa. Que Dios le daba instrucciones específicas a Abraham, le daba instrucciones específicas a Noé, ¿no? Por ejemplo, en la Torá no vemos que se deba hacer un arca, ¿verdad? Eso es una instrucción que le dio a Noé siglos y siglos y siglos antes de que existiera Moisés. ¿Se entiende? Ahora, popularmente se le conoce después, con el tiempo, al Pentateuco como la Torá. Y seguro que en primer siglo incluso la Torá, incluso también abarcaba seguramente los profetas y cosas así. Los salmos, ¿verdad? La Torá. Pero hermanos, si somos bíblicos y técnicos, la Torá es las instrucciones que le dio Dios a Moisés para cuando entraran a Canaán, para el pueblo de Israel, para los que son extranjeros que viven con el pueblo, las instrucciones del sacerdocio levita, etcétera, etcétera. ¿Me explico, hermanos? Espero que haya quedado claro, hermanos. Ahora sí, sigamos escuchando, pero me parece que eso lo tienen que tener claro mis amados hermanitos. Bueno, fíjense, Leo. Gracias, hermano Ángel. Usted siempre tan atento, hermano. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con el Mesías y la Torá que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Él hace una diferencia entre un pacto, una promesa y la Torá. Atención, hermanos. ¿Se entiende? Gracias, hermano, por pasar aquí el texto, hermano. Bueno, sigamos escuchando, hermanitos. Porque como que alguien empezó a hacer rumores falsos. De eso, hermano, es mi comentario. Así es, muy buen punto. Es muy importante ver cómo el libro de los Hechos especifica eso. Especifica que no, que Pablo no está en contra de la circuncisión de los hijos de los judíos. Porque, es decir, Pablo no estaba en contra de esa ordenanza que sí ordenaba la Torá. Entonces, yo les pregunto, hermanos, ¿cómo hacemos? Yo los llevo acá, los voy a llevar a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 2. Si vemos que aquí Pablo, si vimos que la ordenanza acerca de la circuncisión en la Torá, la única ordenanza de la circuncisión en la Torá, es solamente para los niños de 8 días de nacido,
nunca ordena ni obliga jamás a circuncidar a un adulto, ni tampoco lo expulsa del pueblo a un adulto por no ser circuncidado, jamás. La Torah nunca expulsa, nunca prohíbe a un incircunciso ser parte del pueblo, jamás le prohíbe tal cosa a la Torah. Y vuelvo a repetir, vimos entonces que en Hechos capítulo 21, según lo que vimos hace un momento, Pablo no estaba en contra de que circunciden a los niños. Entonces, ¿cómo resolvemos Gálatas 5, verso 2? Cuando dice, Gálatas 5, verso 2 al verso 4 dice, mira, soy yo, Pablo, quien les dice que si se circuncidan, si ustedes se circuncidan, el Mesías no les aprovechará de nada. Testifico a todo hombre, dice Pablo, testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a cumplir toda la ley. Han roto con el Mesías todos cuantos buscan la justificación en la ley. Se han apartado, se han separado de la gracia. Pero fíjense lo que dice Pablo en el verso 3. Testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a cumplir toda la ley. Hermanos, eso nunca aparece en el Antiguo Testamento. La Torá jamás menciona lo que Pablo ha mencionado aquí. Esto se resuelve muy fácil. Esto, aquí Pablo está en contra de una circuncisión, porque aquí Pablo se refiere a los gentiles, Galacia, entre los Gálatas. Ella dice a ellos que si ustedes se circuncidan, están obligados a cumplir toda la ley. Aquí Pablo está hablando en contra de una circuncisión de la tradición oral judía, y tenemos el registro histórico para demostrarlo. Muy fácil. Y enseguida comparto esto y le doy la palabra a los hermanos. Me dejan compartir el dato histórico y enseguida les doy la palabra. Vamos a ver qué es lo que debía hacer, un gentil para que pueda ser circuncidado en los tiempos del Mesías y de los apóstoles. Y nos vamos entonces acá al Talmud de Babilonia, al Tratado Gerim, al Tratado de los Prosélitos, como ya era conocido el sustantivo Gerim en esos días. Vámonos a este dato histórico en el Tratado Gerim, en el capítulo 2, en el párrafo 5. Y este dato histórico dice así: así como Israel fue iniciado en alianza por 3 preceptos, así también los prosélitos son iniciados por la circuncisión, por la inmersión, el bautizo y un sacrificio. Fíjense, los llevo acá arriba un segundito. Acá aparece, por ejemplo, en el texto mishnaico original dice, Ken gerim nehansim alemilá ule tevilá ule korban. O sea que así también los gerim, los prosélitos, los conversos, son iniciados a través de la circuncisión, de la milá, y del bautizo y de un corbán. Hermanos, para que un gentil en los tiempos del Mesías sea circuncidado por quererlo, por tener ganas, quizás le daba la gana de circuncidarse, para hacer eso debía ser bautizado y debía ser un sacrificio. Es decir, te tocaba sí o sí ser parte de alguna escuela judía o de esta gente que negaba al Mesías y que seguía tradiciones de hombres. Porque vuelvo a repetir, la Torá nunca le exige a un gentil, a alguien de las naciones, que quiera hospedarse entre el pueblo o residir entre el pueblo, nunca, jamás la Torá le ordena que se circuncide, a menos que quiera comer pesa. Solamente para comer pesa, sí, según Éxodo capítulo 12. Y peor aún, nunca jamás la Torá le dice a un gentil que quiera ser parte del pueblo, jamás le ordena que deba ser bautizado. La gente que estaba bautizando y que circuncidaba en esos días, en los tiempos del Mesías y de los apóstoles, esta gente eran las escuelas judías que en su mayoría negaban al Mesías. Sabemos que miles y miles de judíos, claro que sí, aceptaron al Mesías, a nuestro Salvador, claro que sí, pero otros miles no. Y entre esos miles había esta gente. Debían ser circuncidados y te bautizabas bajo la escuela de tal pensamiento judío, bajo la escuela de tal maestro judío que generalmente negaban al Mesías. Negaban al Mesías. Por esa razón Pablo está diciendo que si ustedes se circuncidan o se hacen circuncidar, quedan desligados del Mesías, quedan separados del Mesías, han caído de la gracia, porque no había necesidad, no había manera de eso, no había manera de eso. Y es interesante que, por ejemplo, aquí vamos. Aquí hago una pausa, hermanos. Hermanos, en Éxodo 12, pueden leerlo, hermanos, y dice que sería circuncidado el extranjero si quería comer del Pesaj, hermanos. Si quería comer del Pesaj. Solamente tenía que ser circuncidado el pueblo de Israel como señal, atención, de heredar las tierras de Canaán. Ya lo explicamos en el otro estudio. No tiene nada que ver con vida eterna, con el Mesías, con una Jerusalén celestial, con una nueva Jerusalén. No tiene absolutamente nada que ver. Número 2. No hay un texto que en la Torá diga que si un extranjero se quería acercar al Creador, sin comer Pesaj, se tenía que circuncidar. O sea, si alguien quería habitar, estar con los israelitas, ser parte del pueblo, sí, porque podían ser parte del pueblo, pero sin comer el Pesaj. Al menos que quisieran comer del Pesaj, entonces sí se tenía que circuncidar. Los que sí o sí tenían que circuncidarse son el linaje de Abraham, ¿no? Y obviamente los siervos, también dice el texto hebreo.
los siervos que iban con ellos, como señal de heredar la tierra de Canaán. Pero hermanos, un extranjero que se quería acercar al Creador no tenía que circuncidarse. ¿Qué pasa? Las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Empiezan a malinterpretar la Torá y llegan a la conclusión de que cualquier gentil se tiene que circuncidar sí o sí para ser parte del pueblo de Dios. Y no solo eso, se tenían que bautizar en el nombre del rabino de turno o de su maestro, etcétera, etcétera. Y no solo es también un sacrificio, como lo estamos viendo en pantalla. Es decir, no nada más era que me circuncido y ya, o cualquier persona, no, tenías que ir, digamos, para que se entienda en un lenguaje moderno, como si hoy fueras a unas oficinas a hacer el trámite y te podías meter en problemas si no cumplías con lo que tú estabas prometiendo, con observar la Torah oral, y había castigos, y había multas. Y hermanos, un sistema religioso que al final es un sistema religioso corrupto, como cualquier sistema religioso, hermanos, que van agregando tradiciones y tradiciones que después se vuelven leyes y después se vuelven doctrinas, y después la gente piensa que el texto hebreo dice que si cualquier persona se quiere acercar a Dios, se tiene que circuncidar. Pero eso no dice el texto hebreo, hermanos, ni el contexto, sino, repito, que solamente los que querían comer del Pesaj, y la circuncisión era la señal para heredar las tierras de Canaán. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento entiende todo esto, hermanos. No es que él se inventó algo nuevo, no es que él esté en contra de la circuncisión o no. Simplemente él te dice, no te sirve de nada. En el Mesías, circuncidarte o no, no ayuda en absolutamente nada. Porque no hay un texto que diga que en el nuevo pacto, en el Mesías, te tienes que circuncidar para heredar la nueva Jerusalén. No, hermanos. Todo eso tenía un contexto, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice: el que llegó incircunciso, así quédese. Y el que lo es, está bien. Y si eres judío de sangre, en el contexto donde, a ver, en aquellos años sí se sabía cuando alguien era hebreo, ¿no? Hoy en día ya nadie sabe, todos tenemos una mezcla de todo. Pero en ese tiempo, está bien, circuncídense, no pasa nada, pero no te sirve de nada. Porque al final de cuentas no tiene nada que ver la herencia de la tierra de Canaán que se le promete a Abraham y a su descendencia con la nueva Jerusalén, el reino celestial del Mesías, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el punto, hermanos? Bueno, voy a leer un par de comentarios y seguimos adelante. Voy a leer por aquí, por si alguien comentó algo. Dice José Aurelio Acevedo: Pablo era un gran experto en escrituras hebreas y todo lo demás, experto en leyes, política y jurisprudencia, además políglota. Era un erudito, hermanos, sin duda era un gran sabio, por supuesto, imagínense, claro que sí, hermanos, claro que sí. Bueno, sigamos escuchando, hermanos. Vamos a este otro dato histórico. Fíjense lo que le tocaba hacer a un gentil que quería circuncidarse. A un gentil que quería circuncidarse, y esto aparece en el tratado Yevamot, capítulo 47b, en el párrafo 2. En el párrafo 2, miren lo que viene hablando acerca de un prosélito, de un converso. Ustedes pueden ver en el contexto de el tratado Yevamot, capítulo 47b, en todo ese contexto, hasta el capítulo 47a, viene hablando de los prosélitos, de los conversos, de los gentiles que quieren ser parte del pueblo, según la tradición oral judía, no según la Biblia, no según la Torá, sino según la tradición oral judía. Y fíjense qué es lo que le tocaba hacer un prosélito en palabras simples. Dice que acá abajo, por ejemplo, dice: una vez que sea sumergido, el prosélito, una vez que sea sumergido y emergido, o sea, salido del agua, o sea, una vez que sea bautizado y ha salido del agua, y aquí la traducción ha puesto es como un judío nato en todos los sentidos. Pero fíjense lo que dice el texto original aquí arriba. Jarehu que Israel le col de Barab. Dice que este prosélito, una vez que sea bautizado, será como Israel en todas sus palabras. Y por supuesto, en esos días, hasta por lógica, estamos en un texto de la tradición oral judía, por supuesto, un prosélito, según el mismo contexto histórico que estamos revisando, un prosélito que quería circuncidarse o quería ser parte del pueblo, se circuncidaba, se bautizaba y era como el resto de Israel en todas sus palabras. Es decir, le tocaba cumplir obligadamente, sí o sí, incluida la tradición oral, incluida la regulación de los antiguos sabios de las épocas del Mesías, etcétera, etcétera, que vinieron aprendiendo, por supuesto, de las casas farisaicas. Hermanos, tenemos datos históricos que comprueban que las palabras de Pablo, cuando dice, vamos a revisarlo otra vez, cuando Pablo dice que el que se circuncida, que queda desligado del Mesías, perdón, vamos acá, claramente, cuando Pablo dice, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley, ¿a qué se refiere, hermanos, según lo que hemos visto? No solamente la Torah escrita, en base a la interpretación de las escuelas judías de ese momento, sino también
a la tradición oral judía. Fíjense cómo se complementa con rapidez y con facilidad las palabras de Pablo en base a la tradición oral judía registrada históricamente. Pablo, según los datos históricos que hemos dado con claridad, Pablo está en contra de esa tradición judía que le decía a los gentiles que se circuncidaban, se hacían la circuncisión, entonces, bueno, les tocaba hacer un bautizo, bautizarse, y luego llevar un corbán. Y todo eso era bajo la tutela de las escuelas judías. No, hermanos, y no crean que eso era de gratis, hermanos. Al final es como todo cuesta dinerillo, hermanos, ¿eh? Entonces, si tú te querías hacer prosélito, no es barato, ¿eh? No era barato, tenías que llevar tu sacrificio y seguramente ofrendas y etcétera, etcétera. Al final de cuentas, son sistemas religiosos, ¿no? Entonces, digo, también aclarar eso, ¿no? Porque supongo que muchos de ellos lo hacían con dolo, ¿no? Como queriendo aprovecharse de la ignorancia de la gente, como algo que hemos visto miles de veces en miles de religiones, en donde se aprovechan de la gente, les exprimen el dinero, les dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero no dice eso el texto de la Torá. Entonces, sí vemos que en la tradición, para empezar, la circuncisión sí es un pacto, la Torá también dicen que es un pacto y la Torá oral, de hecho, es un pacto primordial, así lo dicen, el pacto de Sinaí, el pacto que se hizo en Sinaí. Ojo, así dicen ellos, cuando no vemos un texto que diga que la Torá es un pacto, pero ellos dicen que sí. Tampoco vemos un texto que diga que la circuncisión es un pacto, pero ellos dicen que sí. Le llaman Brit Milá, cuando la frase Brit Milá, ya lo hemos dicho 1000 veces, no existe. La palabra sí, atención, hermanos, la frase pacto de la circuncisión no existe en el texto hebreo. Aparece la palabra Milá, aparece la palabra Brit, pero por aparte, pero juntas así. El estado constructo pacto de la circuncisión no aparece en el texto hebreo, hermano. Entonces, para ellos la circuncisión es un pacto, la Torah es un pacto, básicamente todo es un pacto. Y el pacto primordial es la Torah oral. Entonces, según ellos, si tú querías entrar a ese pacto, te tenías que circuncidar, tenías que llevar un sacrificio y te bautizabas en el nombre del rabino. Por ejemplo, si tú decías, quiero seguir, por ejemplo, voy a decir cualquier nombre, voy a seguir al rabí Nachman, por decir así. Ah, bueno, entonces tienes que hacer estos requisitos y te bautizas en el nombre de ese rabí. Así le hacían en primer siglo. Por eso dice Pablo, el que se circuncida ya se desligó del Mesías. No tanto por el pellejito ahí, el corte que te hagas, ¿no? Sino porque básicamente tenías que ir a uno de estos centros o lugares en donde te hacían todo este procedimiento y tenías que negar a Yeshua. ¿Se entiende el punto, hermanos? Voy a leer aquí otro mensaje. Excelente explicación, hermano, perfectamente claro. De hecho, como ejemplo, Naamán el sirio no fue obligado a circuncidarse, pero creyó en el Dios de Israel. Entiendo, hermano. Sí, sí, claro, es que no hay un texto que diga eso, hermanos, no hay un texto que diga eso. Dice Gerson, y cómo el patriarca Abraham circuncidó a todos sus discípulos, incluso al fiel damasqueño Eliezer e Ismael. No entiendo por qué enseñan a no cumplir la Torah si es hermoso. Moshe no judaizaba. Ok, número uno, ¿cuáles discípulos, hermano? Yo no sabía que Abraham tenía discípulos. Se refiere a su siervo, ¿no, hermano? No a discípulos. Abraham no tenía, no aparece en el texto que él tenía discípulos. Número dos, hermano, les recomiendo ver el video, hermano, que ya hicimos sobre cuál es el pacto con Abraham y la circuncisión como señal del pacto. No es que enseñemos a no cumplir la Torá. Más bien, hermanos, los invito a que escudriñen lo que realmente dice el texto, hermanitos. Es eso, hermanos, porque claro, no podemos agarrar un texto nada más y sacarlo de contexto. Y decir es que es un mandamiento. Sí, pero tiene un contexto. También es un mandamiento derribar imágenes e ídolos. Y yo no los veo a ustedes metiéndose a los templos budistas o iglesias a tirar ídolos con un bate de béisbol, ¿verdad? No, entonces, ¿por qué no hacemos ese mandamiento? También está en la Torá, supuestamente. Entonces, no podemos, hermanos, sacar un mandamiento fuera de contexto y pensar que se puede aplicar hoy en día, hermanos. Pero al final, ojo, hermanos, al final cada quien saca sus conclusiones, ¿no? Si alguien lo quiere hacer, todo está bien, hermanos. Dice Herbie Gerson, esta es la segunda parte de una serie sobre la circuncisión. Veas el primer video para que comprenda el contexto. Vamos a seguir escuchando. Hermanos, antes de continuar adelante, yo pues voy a ver si algo tienen que decir. Vi por ahí que el hermano Manuel alzó la manito, el hermano Eric, no sé si alguien más, no me di cuenta. Adelante, claro que sí. Le pido permiso a mi hermano mientras el hermano Manuel se contacta. Sí.
activa su micrófono. Quisiera preguntarle acerca de este tema a mi hermano, acerca de Éxodo 4:25, donde Séfora, la esposa de Moshe, yendo Moshe camino a la orden que le dio el Eterno, de ir a liberar a su pueblo, en camino le salió un malak del Eterno a Moshe y lo iba a matar. Entonces Séfora toma un pedernal y corta el prepucio del hijo y le dice estas palabras a Moshe: ciertamente un esposo de sangre eres para mí. Entonces quisiera saber si usted tiene alguna enseñanza al respecto, mi hermano. El tema tiene que ver muchísimo con la cultura egipcia, con la cultura egipcia. Y ocurre que en la cultura judía, perdón, en la cultura egipcia, se circuncidaban ya en adolescencia. Es decir, Séfora, incluido otra gente, yo diría que hasta Josué, toda esta gente influenciado por la cultura egipcia, porque los egipcios sí circuncidaban. Eso lo podemos incluso revisar en los datos históricos que nos comparte la profesora Elisa Castel en sus libros Sacerdotes del Antiguo Egipto. Ahí tenemos todos los datos donde, en el caso de la cultura egipcia, que pues influyó por todos lados allá, incluso en Canaán, en todos esos lugares entre los semitas. Sí, los egipcios sí tenían la cultura de circuncidarse, claro que sí, pero en la adolescencia. Es posible que Séfora y otra gente más estén o hayan estado influenciados por esa cultura de solamente circuncidarlos a partir de la adolescencia. Y quizás por ese motivo, ya que el niño debía tener la señal del pacto. ¿Cuál pacto? La señal del pacto era la circuncisión. ¿De qué pacto? El pacto que consistía en heredar las tierras de Canaán. Entonces, básicamente, al no obedecer esa señal del pacto y más bien dejarse influenciar por la cultura egipcia, que decía que, bueno, solamente en la adolescencia eran circuncidados en adelante, entonces es posible que por ese motivo haya ocurrido ese suceso, porque para ese momento al pueblo de Israel o a los hijos de Jacob se les había dado la señal del pacto a partir de Abraham. Y notes algo muy importante, que la frase Oth Berit, señal de pacto, que se le da a Abraham, nunca más aparece desde que ellos ya son liberados de Egipto. Nunca más, jamás, nunca más el Tanaj, la Biblia hebrea, nunca registra, nunca más vuelve a registrar la palabra Oth Berit, señal de pacto referente a la circuncisión. Nunca más. Se le llama señal de pacto al Shabbat ya en la Torá. Pero ustedes ven que en la Torá, y eso es muy importante, en la Torá nunca más aparece la frase señal de pacto referente a la circuncisión. Nunca más aparece, mis hermanos. Porque esa era la señal del pacto que consistía en heredar las tierras de Canaán. Entonces, es un tema que podemos resolverlo más tardecito, pero va por ahí. ¿Queda claro eso, hermanos? ¿O no es muy claro? Mi hermano, ¿se me escucha? Sí, sí, claro que sí, se escucha, claro que sí. Mi hermano, pero entonces Séfora no era egipcia, ¿cierto? Volviendo a la pregunta. Y voy dejando las preguntas que le hacíamos o le hacían los hermanos, porque también de eso se aprende, ¿eh? Por eso lo estoy dejando de corrido, hermanos, porque también se aprende de las preguntas que hacían los hermanos. ¿Qué le hice? No, no, no era egipcia, no era egipcia, pero Egipto en ese día permeó todo Canaán, permeó gran parte de Ah, Canaán. Toda esa gente estaba pero, influenciada completamente, claro. pero entonces no que fuera que en la familia de Séfora se practicara como tal el Brit Milá, sino que puede ser que estaba ya la influencia egipcia en ese territorio, entonces. Bueno, bueno, sí, es cierto. Ya tendríamos que analizar dato por dato el tema de las culturas de ese momento, ¿no? Eso lo podemos dejar para otro momento, ¿sí? Pero igualmente, que quede claro eso, que básicamente lo más probable es que el caso de Séfora, incluso el mismo Moisés, vemos que Moisés, eh, el Creador nunca le pide sacrificios a Moisés en el desierto, pero él, influenciado por las culturas mesopotámicas, egipcias, cananeas, era normal. En ese momento el mundo era así, muy conectado en ese aspecto, con culturas muy parecidas en muchos aspectos. Y viene Moisés y le dice al faraón, déjanos ir a hacer sacrificios en el desierto para nuestro Elohim. Estoy parafraseando un poquito lo que dice en Éxodo, pero el Creador nunca le ordena eso, solamente le dice, salgan al desierto para que me celebren, y nunca le pide sacrificio en el desierto. Yo lo he dicho muchas veces, el Creador nunca le ordena sacrificios, holocaustos, es decir, ascensiones al pueblo en el desierto. Por eso es que Amós, cuando Amós denuncia, bueno, el Creador a través del profeta Amós dice, ¿cuándo ustedes me han hecho sacrificios durante los 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Y la gente se da duro contra la cabeza y dice, va, pero ¿cómo es posible? Entonces comienzan a hablar de que ese Dios era un demonio que pedía sacrificios. ¡Ey! La Torá nunca le ordena al pueblo sacrificios en el desierto, solamente cuando entran a la tierra de Canaán. Todo lo demás que hicieron el pueblo como sacrificios en el desierto fueron a los dioses madianitas y moabitas, influenciados por las mujeres moabitas, madianitas, etc. Pero la Torá, según Números capítulo 15, la Torá solamente ordena sacrificios cuando hayan entrado a la tierra de Canaán. El único sacrificio que ordena Elohim en el desierto es solamente con referencia al sacerdocio levita. Eso es todo. Y eso es un caso aislado referente al sacerdocio. Pero lo que dice Amós es un vocabulario muy distinto. Amós habla de ascensiones, o lot, y los holocaustos, las ascensiones, son ordenadas únicamente cuando entren en la tierra de Canaán. En el desierto, el Creador nunca, jamás, jamás el Creador ordena sacrificios en el desierto. Nunca lo hace. Este va a ser tema para otro estudio, hermanos. Ojo, hermanos, sé que puede sonar raro y la gente se confunde. Adonai sí ordena el Pesaj en Egipto. Sí ordena el Pesaj, atención, sí, pero él no ordena sacrificios en el desierto.
¿Por qué creen? Y vayan a sus Biblias, hermanos, vayan a leer Jeremías capítulo 7, repito, Jeremías capítulo 7, verso 22. Aquí lo tienen en pantalla. Jeremías, vayan hermanos, y vayan al texto hebreo para que no piensen que es una mala traducción. Jeremías 7:22 dice, porque no hablé yo con sus padres, ni nada les ordené acerca de holocaustos y de víctimas o sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. Ojo, y no se refiere a el día literalmente, porque hay gente que piensa que es el Pesaj. No, el Pesaj sí lo instituyó, pero los sacrificios no. Resulta que en el texto, hermanos, en Éxodo, cuando va Moisés con Faraón, Moisés es el que le dice a Faraón, deja ir a los israelitas que tenemos que ir a sacrificar a nuestro Elohim. Pero Elohim no le dice, Moisés, ve por los israelitas y sacrifíquenme en el desierto. Él solo dice, ve por los israelitas para que vengan y me sirvan. Nada más. Moisés es el que le dice a Faraón, deja ir a los israelitas porque vamos a ir a sacrificarle a nuestro Dios. Ojo, el Creador sí ordenó sacrificios, pero para cuando entraran a Canaán. Eso está en Números 15. En el desierto no celebraron Yom Teruá, no celebraron Yom Kippur, solamente se hicieron sacrificios que tenían que ver con los levitas, pero todos los demás sacrificios, holocaustos y cosas que hicieron en el desierto se las hacían a los demonios. No lo digo yo, hermanos, lo dice Amos y lo dice Jeremías 7:22. Sé que no es parte del tema ahorita, pero va relacionado. Va relacionado con lo que vimos de Séfora, las influencias que ellos tenían todavía, hermanos, las influencias. Ellos salieron de Egipto y todavía venían con influencias y estaban contaminados, hermano. Si hoy en día a muchas personas, aunque se les estén dando las evidencias, no quieren salir del error, aunque te están dando las evidencias, imagínense en ese tiempo, hermanos. Entonces, es como todo, hermanos, les fue costando trabajo ir dejando tradiciones. Por eso es que al parecer Moisés también tenía esta influencia todavía egipcia, por eso no había circuncidado Séfora a su hijo, o bueno, lo que nos está explicando Duque. Pero bueno, como salió al tema, quise darle una pequeña explicación, lo explicaremos en un video más a detalle, hermanos. Si no, esto va a quedar de 4 horas. Y la gente se da duro. No, que ese Dios del Antiguo Testamento es un demonio, ordenó sacrificios, y mira, aquí Amós denuncia. Oye, espérate, es que la Torá nunca jamás ordena sacrificios en el desierto. Eso tenerlo muy en cuenta. Entonces, fíjense cómo estaban influenciados Moisés, Séfora, por una cultura egipcia, en este caso la circuncisión. Muy importante eso, porque los egipcios sí circuncidaban, tenían como cultura circuncidar a sus hijos en la adolescencia. Pero acá la señal del pacto dada a Abraham, la señal del pacto era a los 8 días de nacido, a los 8 días de nacido. Entonces lo que estaba haciendo Séfora era incumplir con esa señal de pacto, y quizás influenciada por esas culturas egipcias de ese momento. ¿Queda claro eso, hermanos? Antes voy a responder un mensajito. Dice aquí el hermano, hay que cumplir los mandamientos de Moshe Rabenu, el ayudante de Elohim Yahshua, porque tanto enfoque en decir no a los mandamientos que no son capaces de hacer. No, hermanito, es que no es por eso. Mire, le voy a ser honesto, yo soy, y mi mamita me está escuchando, ¿no? No voy a mentir, yo soy circunciso desde niño, hermanos. O sea, a mí eso no me conflictúa, ni siquiera como para que diga, es que no quieres hacer el mandamiento. No, yo soy circunciso desde niñito, desde bebé. Entonces, no es por eso, hermano, sino que tenemos que ser honestos con el contexto bíblico, porque a mí, pues, me da igual, hermano, yo les podría decir, pues vayan y circuncídense, pues, ¿yo qué? Yo ya estoy circuncidado. Pero, hermanos, no puedo decir algo que no dice el contexto, hermanos. Ahora, aquí cada quien es libre, a ver, no se le obliga a nadie, ¿verdad?, a venir al canal. Yo, si lo veo aquí, hermano, lo invito a que cuestione y vea otra perspectiva, ¿verdad? Otra perspectiva, hermano. Y a lo mejor puede cuestionar algunas cosas, hermano, y sacar sus conclusiones. El señor dice, Pastor Fernando, usted es loco e ignorante. Mire, le voy a dar la primera llamada. Primera llamada, si vuelve a decir algo así, lo voy a tener que bloquear. No lo quiero bloquear, pero no, por favor, nada más sin insultos, ¿ok? Ya no voy a interrumpir el estudio por eso, solamente por si alguien quiere hacer lo que está haciendo el caballero, los voy a bloquear, hermanos. No hagan eso, por favor, hermanitos. Dice, respetuosamente se lo digo, como Moshe, o sea, no es como, eres un loco, bueno, con todo respeto, o sea, por favor, ¿no? Imagínense, voy y le doy un puñetazo a alguien y le digo, toma esto, bueno, con todo respeto. No, respeto es no decirle loca a las personas. Así es que, bueno,
Sigamos escuchando y si no cambia su actitud lo tendré que bloquear. Así es, claro que sí. Tal cual. Bueno, yo voy avanzando. Vi que el hermano Manuel alzó la manita, pero creo que el micrófono no le enciende. Ya es un momento también. ¿Me escuchan? Hola, hola, Ahora hola, sí, shalom. ahora sí, hermano, bendiciones. ¿Cómo está mi hermano? Tiempo que no lo ¿Todo veo. bien ustedes? Hermano, bendiciones. Adelante, claro que sí. ¿Cómo ha pasado? Aquí me ven. Claro Sí, que es sí. que vine aquí rápido a comprar algo aquí en la venta. No, lo que yo estaba pensando eran las palabras de Pablo en Gálatas y acerca de la circuncisión. Y muchas personas lo confunden. Yo creo que hay que también explicar esos dos términos, la circuncisión y la Brit Milá. El otro día escuchaba a un muchacho hablando acerca de la Brit Milá y él decía que eso era como una perilla, que perilla para él es como, o en un libro, que por cierto ahora mismo no recuerdo el título, pero sí lo tengo. Tengo el título tenía el título a la mano. El muchacho explicaba de que en ese libro se recopila una información en la cual los fariseos de aquel tiempo, cuando se comenzó con la cuestión esta de la invasión griega a Israel, ellos empezaron a hacer perilla para que no se confundiera la cultura o para que las personas no se enredaran en la cultura helénica de ese tiempo. Eso fue en el tiempo de los macabeos. Entonces, a partir de allí es donde surge esta Brit Milá o perilla, que es como no nada más circuncidar el miembro, sino aparte de eso, quitar muchísimo más allá de lo que comúnmente se quitaba, el glande, el prepucio, se quitaba muchísimo más allá de lo común. Y relacionado con las palabras de Pablo, pues vemos que eso son parte de las obras de la ley, parte de una tradición oral. Todo el libro de Gálatas, lo que Pablo nos quiere enseñar es que es como una acusación directa a la tradición oral y lo cual pues trae como confusión este montón de religiones, no nada más en el judaísmo de ese entonces, sino también en el cristianismo, porque ahora mismo el cristianismo confunde una cosa con otra, las tortillas. Confunden una cosa con otra, entonces cuando le hablan de circuncisión, ellos piensan que, o cuando le hablan de Brit Milá, ellos piensan que es malo por la cuestión esta de que no hay que someterse a las obras de la ley. En cierta parte tienen razón, pero también hay que ver la confusión que se genera alrededor de este tema, y es por cuestiones de que no entendemos lo que significan los dos términos, ambos términos, el de la Sí, circuncisión y el de la claro, Brit Milá. claro que sí, porque de hecho es tan importante lo que dice el hermano, fíjense, porque nosotros ahora entendemos las palabras de Pablo en Gálatas 5, verso 2, porque ya leímos el tratado histórico, incluso leímos el texto original, donde claramente está diciendo que un gentil o un prosélito, un converso que quería ser parte del pueblo, después de circuncidarse debía ser bautizado, y además de eso hacer un corbán. Imagínense qué manera de negar al Mesías en todo ese aspecto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Nosotros lo entendemos ya de esa forma porque lo hemos leído, lo hemos visto. Vimos también que un prosélito, un converso, el que quería ser parte del pueblo, vuelvo a repetir, se circuncidaba, se bautizaba, y el tratado histórico que hemos mencionado claramente dice que él iba a ser como Israel en todas sus palabras, incluida la tradición oral, por supuesto, si el contexto viene hablando de regulaciones orales en el tratado histórico que hemos compartido. O sea, es fácil entender las palabras de Pablo cuando nosotros leemos estos tratados históricos con historia de la tradición oral judía, de la tradición de los hombres de esos tiempos, pero por eso lo entendemos. Y en el caso de los, ya sea cristianismo, de los movimientos raíces hebreas, mesianismos, incluidos judaísmos a veces, pues, ¿qué es lo que hacen? A veces no tienen sus propias costumbres, tradiciones, y menos en el caso de los cristianismos o de los movimientos raíces hebreas, donde hay muchos hermanos, tanto en el cristianismo como en las raíces hebreas hay muchos hermanos en el Mesías, pero que no entienden esto y se dan duro contra la cabeza porque no entienden las palabras de Pablo, porque lastimosamente Pablo utiliza un vocabulario respecto a la tradición oral judía de esos momentos. Pablo no apoyaba esta tradición, jamás. Estamos viendo todo lo contrario, todo lo contrario. Pablo está en contra de esa tradición de los hombres, esa tradición oral judía. Pero era necesario entender estas cosas, porque si no, vamos a seguir pensando que Pablo está en contra del Antiguo Testamento. Entonces, muy bien, hermano. El tema que usted ha mencionado sí lo he escuchado bastante. Ya sería un poco especulativo, pero yo estoy seguro que sí tenía mucho que ver eso dentro del mundo del Nuevo Testamento, lo que usted menciona. Yo he escuchado, claro que sí, es que de las épocas de los macabeos en adelante se tenía esa costumbre un poco extremista de algunos grupos, algunas facciones. Claro que lo he escuchado, claro que sí. Pero creo que los datos que hemos mostrado apuntan más a esta tradición, que era que si querías circuncidarte debías bautizar y luego llevar un corbán, o sea, un sacrificio. Claro. Lo otro que usted ha mencionado me parece que sí es válido, sí lo es, pero quizás era parte también de lo que se vivía en esos días, en esos tiempos. Sin embargo, los datos históricos que hemos presentado son los que se ligan, se conectan directamente a las palabras de Pablo, a la denuncia que hace Pablo. Eso, mis hermanos, no sé si alguien más va a decir, va a alzar la manita adelante, si van a decir algo, claro que sí. Por aquí yo quisiera hacer otra intervención, mi hermano, y me disculpa, lo cansón. ¿Me copian? Sí, se escucha muy bajito, hermano Eric, se escucha muy bajito, pero adelante, no sé si soy yo el que escucha así nada más. Entonces, según lo que dice el hermano Manuel, sería una cosa diferente decir circuncide en su corazón a decir haga Brit Milá en su corazón, según lo que el hermano ha dicho, o estoy comprendiendo mal. No sé si me hice entender. Hermano, me repite la pregunta otra vez, por favor. Que si sería entonces para interpretar lo que dice el hermano Manuel, para una cosa muy diferente ser circuncide en su corazón, como dice Shaul, a decir hagan Brit Milá en su corazón. No, hermano, ¿saben? Escuchen una cosita, hermanos, que quede bien claro y lo dije desde un principio, no se olviden de eso, es muy importante lo que les voy a decir. La frase Brit Milá no existe en la Biblia hebrea. No existe ningún pacto de circuncisión. Eso tiene que tenerlo muy claro. Antes de seguir escuchando, hermanos, antes de seguir escuchando,
Dice aquí el hermano, dice, si quieren censurar no hay problema. No, no, yo estoy en contra de la censura. O sea, absolutamente. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Nada más que sea con respeto, no llamándole locas a las personas. Nada más, es eso. Dice, la verdad ofende, pastor. No, no, a veces nos escudamos como ofendemos a alguien, no sabemos controlarnos a nosotros mismos y nos escudamos diciendo, es que se ofendió porque le dije sus verdades. No, se ofendió porque eres ofensivo, porque no estás dando argumentos. Decirle nada más a alguien, estás loco, no es decirle sus verdades, es insultar a una persona. Entonces eso, aquí todos pueden expresarse, pero con respeto, hermanos. Ahora, sigamos escuchando, va a volver a decir lo que yo les dije, hermanos, sobre la frase Brit Milá, que la tenemos ya en el inconsciente colectivo, hermanos, pero no existe en el texto hebreo. ¿Cuántos aquí entendieron eso? Porque yo, por ejemplo, yo he visto algunos hermanos que han estado en los grupos conmigo y quizás no hayan pues, captado los datos que hemos compartido y aún se les ha complicado. Por ejemplo, yo compartí el estudio sobre la frase estar bajo la ley. Y ya sabemos que la frase estar bajo la ley es un concepto de la tradición oral judía y es una frase que nunca aparece en el Antiguo Testamento. Y yo hace poco vi unos hermanos que siguen los estudios y que los comparten, pero están publicando lo mismo. Están diciendo lo mismo. Es decir, están todavía pensando que estar bajo la ley es estar bajo la Torá del Antiguo Testamento, cuando eso nunca es así. Cuando en el Antiguo Testamento jamás el Creador le dice al pueblo que están bajo la ley. La única vez que aparece el concepto de estar bajo la ley o puede ser obligado a una ley es otra vez en la tradición oral judía, en la Mishnah, en el Talmud, porque era un concepto judío que te obligaba o te ataba a una tradición de ellos. Eso lo demostramos con datos históricos, lingüísticos en aquel estudio. Entonces, si queda bien claro. Hermano Luis, Sí, hermano Luis, entonces, ¿qué palabra reemplaza a Brit Milá para uno sacarla de la mente? no, no, no hay que reemplazarla por nada, simplemente es circuncisión. La milá, hay que quitarle el primer Ok. milá. El corte. Sí, el corte, etcétera, como quieran llamarlo, la milá. Brit Milá nunca aparece en el Antiguo Testamento hebreo. Jamás. Perfecto. Esa frase Brit Milá solamente aparece allí en la tradición oral judía, como el hermano Manuel lo ha mencionado. Solamente, incluso, aparece la primera vez que aparece escrita la palabra Brit Milá en la tradición oral judía, aparece en el Midrash Haggadah de David Bar, capítulo 25, el párrafo 13, y lo mencioné en un principio. Entonces, sí, Milá sí es la palabra hebrea para circuncisión y sí está en la Torá, pero pacto de circuncisión o Brit Milá nunca aparece en el Antiguo Testamento. Eso siempre tenganlo muy presente. Vuelvo a repetir, fíjense que hay hermanos que en general, y lo digo con mucho amor, han estado debatiendo sobre temas que no existen, sobre temas que nunca aparecen en la Biblia hebrea, pensando que están en el Antiguo Testamento, como la frase estar bajo la ley, y son décadas y décadas y décadas de debates sobre algo que nunca aparece en el Antiguo Testamento. Imagínense, hermanos, décadas y décadas, algo debatiendo sobre algo que nunca aparece en la Torá. Y lo mismo pasa con el tema de lo que mencionas un rato, del tema de que el Creador nunca mandó a sacrificar en el desierto para nada, y eso nunca aparece en el Antiguo Testamento, nunca jamás el Creador ordena sacrificios en el desierto. Y luego ven a Amós y se ponen a debatir sobre un tema que no existe en la Torá o en los primeros 5 libros de la Biblia, aunque ya sabemos que los primeros 5 libros de la Biblia no es la Torá. Simplemente lo digo para que lo entiendan, pues. No. En Génesis, en Éxodo, en Levítico, etc., el Creador nunca ordena sacrificios en el desierto. Y que han hecho muchos grupos debatir sobre un tema que no existe en esos libros. Debatir sobre algo que el Creador nunca hizo. ¿Cómo es esto? ¿Y qué pasó acá? Porque no han leído Torá. No han leído que en Números capítulo 15 se ordenan sacrificios, holocaustos, etc. Solamente cuando hayan entrado a la tierra de Canaán. Asimismo, vuelvo a repetir, existen debates de décadas y décadas sobre la frase estar bajo la ley, una frase que nunca aparece jamás en el Antiguo Testamento, sino que solamente aparece en la tradición oral judía, porque es un concepto de la tradición oral judía. Imagínense. Entonces, tener eso presente siempre, hermanos. Y bien, hermano Eric, que lo pregunte, que él sea incisivo con eso a todos los hermanos, que lo pregunten, pero jamás se olviden. Anótenlo, apúntenlo. Revisen otra vez el video, apunten ahí los datos históricos, cualquier cosa, porque aquí estamos defendiendo a nuestro hermano Pablo, a nuestro hermano Shaul, porque es un hermano en el Mesías y un apóstol. Y estamos defendiéndolo contra estos judaizantes y esta gente malvada que quiere dar en contra de Pablo y sin datos, sin argumentos. Aquí estamos dando datos históricos lingüísticos, defendiendo a nuestro hermano Pablo de esos falsos testimonios que desde el primer siglo se decían de él y hasta el día de hoy sigue siendo así. Acusándolo de cosas que la Torá nunca ordena. Imagínense, hermanos. Estamos defendiendo a un hermano y a un apóstol. Eso estamos haciendo ahora. Y para eso necesitamos datos, apuntar. El hermano Robert continúa. Hermano Robert, adelante, que vi que alzó la manita. Sí, mi hermano, muchas gracias, bendiciones para todos. Algo que usted estaba diciendo del hermano Pablo, o sea, que de pronto quizás a lo mejor Pablo todo lo que utilizó no lo dijo con mala intención, pero cuando una persona es líder, por lo menos en el caso suyo, la palabra dice en el libro de Santiago, si mal no estoy, creo que capítulo 1, verso 3, dice que no se hagan maestros muchos de nosotros porque sabrán que recibiremos mayor condenación. Cuando se va a dar o se va a explicar o se le va a decir algo, fíjese usted que Pablo en muchas cosas no se apoyaba en la Torá, sino se apoyaba en el Midrash, en la Mishnah. Entonces, eso lo que hizo fue hacerle daño.
hacerle daño a los seguidores de nuestro maestro, porque miren que todos dentro del cristianismo parece que fuera un eslogan. No, no es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, de pronto, no fue un poco claro y lo que eso hizo fue hacerle daño y la mayoría de las personas no aceptan. Fíjense que es Torah y no es ley, es una instrucción. No se acepta la instrucción y lo que se ha hecho es daño y se ha formado una religión por eso. Entonces, creo que de pronto ya no es tiempo ni es el momento de decir ni de culparlo ni nada, ¿no? No se trata de eso, sino que lo que digo es que de pronto que debió haber sido un poquito más claro cuando él hizo los escritos, porque la gente dice que siguen a Yeshua, un a segundo. Yeshua, pero en la teoría siguen es a Pablo, porque Yeshua siempre pues obedecía a la Torá. Un segundito, no sé si me están entendiendo. Estamos hablando de que Pablo estaba hablando en contra de la tradición oral judía. Pablo no necesitaba explicar, primero que en esa época no existía el Midrash y la Mishnah, no estaba escrito, solamente estaban las tradiciones repetidas de los ancianos de la tradición oral judía, no estaba todavía, no existía el Midrash, no existía la Mishnah, no existía el Talmud en las épocas, existía la tradición oral judía que luego quedó plasmada en gran parte en esos escritos mishnahicos y talmúdicos. Sin embargo, cabe resaltar que Pablo no tenía necesidad de explicar eso, porque la gente entendía. Pablo no se dirigía, y Jesús o Yahoshua, el Mesías y los apóstoles no se dirigían a gente que no conocía lo que estamos hablando nosotros. Claro, lo que pasa es que el hermano dice, oye, pero básicamente como diciendo, Pablo tenía que ser claro, nos tiene que explicar bien las cosas, pero hermanos, Pablo no estaba pensando en nosotros 2000 años después cuando escribía ciertas cosas, hermanos. Las cartas tenían un contexto, tenían, digamos, una audiencia específica, hermanos, ¿no? Entonces, obviamente la carta a los Gálatas era la gente que estaba en esos lugares, la carta a los romanos era la gente que estaba en esos lugares, la carta a Tesalonicenses era la gente que estaba en esos lugares, ¿se entiende? En Tesalónica, en Efeso, cada carta estaba dirigida con una intención. Obviamente que la gente que escuchaba en ese tiempo esos vocabularios entendía muy bien las cosas, no es necesario que Pablo lo tuviera que explicar. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando el mismo apóstol Pablo dice, es que ya no están bajo la ley, ese lenguaje tiene que ver con tradiciones orales rabínicas, bueno, que después se conocen como rabínicas, pero no está hablando de la Torah. Entonces, luego son vocabularios que lastimosamente si no los estudiamos, bueno, puede confundirnos, pero porque nosotros, 2000 años después, bueno, no entendemos las cosas, pero gracias al Eterno, que hoy en día podemos usar herramientas para saber cuál es el contexto de las cartas de Pablo. Y podemos comprobar con la tradición judía, precisamente que Pablo no estaba en contra de la Torá, él estaba en contra de los mandamientos y las tradiciones que agregaron las tradiciones de los hombres, ¿no? Como lo dice el Nuevo Testamento. Voy a leer 2, 3 mensajitos y seguimos escuchando un poco más. Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro, hermano, claro, y ojo que Gálatas, recordemos que Gálatas es una denuncia a las tradiciones orales, es una denuncia. Pablo jamás va a estar en contra de la Torá y nosotros tampoco estamos en contra de la Torá. Yo tampoco apoyo ciertos cristianismos que como que piensan que la Torá es una carga llena de cosas raras y gente apedreada. No, hermanos, está llena de sabiduría, de historias que nos ayudan a ser mejores. Cuando las estudiamos aprendemos cosas. Los mandamientos son como para pulirnos como personas, para tener una dirección. Pero tampoco hay que judaizar a la gente, ¿no? Entonces nosotros estamos a favor del estudio de la Torah, de obedecer los mandamientos. Yo llevo la alimentación bíblica, observo Shabbat, pero no judaizo a la gente. No le digo a la gente que se tiene que circuncidar por el simple hecho de que no lo exige la Torah en su correcto contexto. Y tampoco yo respeto los distintos calendarios, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre lo he dicho, hermanos, es un equilibrio, porque podemos estar por un lado dentro de algunos movimientos cristianos que efectivamente vaya que se nota que les falta instrucción, con todo respeto lo voy a decir, pero dices, wow, qué cosas están diciendo. Pero también por el otro extremo vemos algunos grupos, no digo que todos, pero algunos que se empiezan a ir por los rabinismos, por los judaísmos y empiezan a judaizar a la gente. Con todo respeto se lo voy a decir, como este señor que viene aquí a decir, el señor, ¿no? Que dice, la Torah no salva. Yahshua Hamashiach nos salvó, pero como somos salvos, amamos y cumplimos sus mandamientos. Mandamientos. Ya dice mandamientos.
Fíjese, hermano, es que como dice el Nuevo Testamento, la Torah es buena si se usa legítimamente, hermano, si no podemos acabar judaizando a las personas, enseñando cosas que no dice el texto hebreo, hermano. No confíe usted en sus traducciones, hermano, así ciegamente. ¿Se entiende? Uno tiene que ir al texto hebreo, hermanito. Y de repente vemos el contexto, el texto hebreo, y no dice lo que luego dicen las malas, muy malas traducciones, hermanos. Leo otro mensajito más y escuchamos un rato más. Les dije, váyanse por su cafecito, todavía vamos a estar otro ratito más. Mateo 19:16, guarda la ley, las obras y seguir a Yahshua. No, y ojo, yo los respeto, hermanitos, está bien, ¿no? Yo respeto su entendimiento, ¿no? Hermanos, yo solo como recomendación digo, podrían al menos ver otro lado de la moneda, hermanos. ¿No? Otro lado de la moneda, se los dice alguien que pasó también por ciertos movimientos mesiánicos, y ese lenguaje de vive la Torah de Yahshua, ya sé de dónde viene, del señor Palacios y todo eso, conozco esos ministerios, y hermano, con todo respeto, pero sí, yo le aconsejaría que cuestione si lo que le están enseñando es correcto, hermano. Eso puedo decir. Dice, Yahshua Hamashiach se circuncidó siendo Elohim para confirmar su señal de pacto. Híjole, hermano, con todo respeto, pero qué mal exégesis, hermanito. Para empezar, él no se circuncidó, ¿no? Lo circuncidaron a los 8 días de nacido, y eso sí está en la Torah, hermano. Lo dije desde el principio del video. Aquí estamos hablando de circuncidar a adultos. Bueno, sigamos escuchando, hermanos, un ratito más. No lo vamos a ver todo, pero vamos a estar un ratito más y dejaremos más cosas para la tercera parte. ¿Para qué me explicar algo que ya la gente entendía? Los gentiles eran gente que sabía y conocía de los judaísmos de ese momento. ¿Por qué Pablo iba a explicarles que estar bajo la ley es estar bajo una tradición judía cuando la gente ya entendía eso? La gente entendía ese vocabulario, incluidos los gentiles. Entendían todo eso. No había necesidad de explicarles. Es la gente que lastimosamente no se puso a estudiar las reformas, y en la actualidad los líderes, que son los líderes, no son los congregantes, sino los líderes, los maestros, los obispos, los diáconos, que deben encargarse de investigar esto, porque las fuentes siempre han estado. Y ahora más que nunca. Pablo no necesitaba explicarles, oye, te explico, estar bajo la ley es estar bajo una tradición judía por tal cosa, ¿no? ¿Para qué? Si la gente entendía eso. Ya la gente entendía eso. Cuando les decía, el que se circuncida ha negado al Mesías, ha caído de la gracia y está obligado a cumplir toda la ley. ¿Para qué va a explicar Pablo a qué se refiere si la gente sabía muy bien que el que se circuncidaba, según lo que hemos revisado, y según el registro histórico? ¿Para qué Pablo va a explicar algo que la gente ya sabía, que los gentiles ya sabían? No había necesidad de eso. A nosotros nos tocaba la función, o nos toca la función, como hermanos de Pablo, decirle eso a la gente, explicarles por qué a Pablo, por qué los apóstoles, si ellos ya entendían todo eso, y los gentiles, y sobre todo los judíos, entendían todo eso. Entonces, no, para nada. Hay que ponerse a pensar un poquito que en ese día no había necesidad de que Pablo explique algo que la gente ya entendía. No sé si me voy a entender, hermano Robert. Sí, hermano, gracias. Muy bien, muy bien. No sé si los hermanos comprendieron eso, ¿no? Es que, por lógica, es como que yo en la actualidad me pongo a explicar, no sé, algún tema de la política, explicarlo tan extenso, un ejemplo, dando un ejemplo, o de algo que está pasando en la modernidad. Vamos a darle un ejemplo cualquiera. ¿Para qué? Si la gente ahora ya me entiende, ¿no? ¿Para qué? O explicarle a un cristiano teología cristiana cuando ya lo sabe. Explicarle, imagínense, a un gentil simpatizante de los judaísmos de ese momento, cuando ellos ya sabían de la tradición oral judía, y se aglomeraban, según el libro de los Hechos, se aglomeraban en las sinagogas judías. Que Pablo y los apóstoles y el Mesías no se dirigieron a personas que no sabían de estas cosas. Se dirigieron, ¿cómo le van a predicar sobre el Evangelio a gente que no conoce la promesa que se le hizo a Abraham? Eso tenerlo muy presente, hermanos. El Nuevo Testamento está solamente dirigido a gente que simpatizaba con el Dios de Israel y que lastimosamente también se habían dejado influenciar por los judaísmos y las escuelas judías de la época. Eso lo vemos en el libro de los Hechos a por doquier. No fue Pablo a predicarle ni los apóstoles a predicar a la gente que no sabía. Que no, imagínense, voy a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Yo le preguntaba a muchos pastores, hermanos, ¿qué son las buenas nuevas sobre el Evangelio? Se daban vueltas por aquí y por allá, no sabían. Muy fácil. Hechos capítulo 13, verso 32 y verso 33. Las buenas nuevas del Evangelio es la promesa que Elohim hizo a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y que ya se ha cumplido, ya se ha generado en ellos, o sea, en los judíos, habla Pablo en ese momento, el apóstol en ese momento, ya se ha cumplido en ellos, habiendo resucitado el Mesías. ¿Y cuál es la promesa? Lo dice también el libro de los Hechos, y el Antiguo Testamento en Génesis. La promesa es muy fácil. La promesa es en tu semilla serán pues herederos todas las familias de la tierra, o serán bendecidas de todas las familias de la tierra. Entonces, Pablo, ¿por qué habría de explicarle algo a personas que ellos entendían? Entonces, no había necesidad, ¿no? Antes de continuar, porque yo creo que tenemos que avanzar para no quedarnos, el hermano Ricardo hace la manita, no sé si alguien más va a decir algo, pero adelante, adelante, claro que sí. Claro, solo un pequeño ejemplo, también un paralelo. Es como cuando el Mesías dice, no hace daño lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Pero muchos cristianos dicen, ya ves, puedes comer cochino y todo, pero no. Claramente, el contexto le estaba hablando a una audiencia que sabía lo que era alimento basado en la Biblia. Sería redundante que rematara el Mesías diciendo, por cierto, recuerden, no coman lagartijas ni cerdos. Obviamente ellos ya sabían.
Lo mismo Pablo. Siempre, nunca olvidemos más bien el contexto, hermano. Él le estaba mandando las cartas a una audiencia que era redundante que les explicara. Por cierto, hermanos, acordémonos que las obras de la ley son las tradiciones. Claro que no. Estaba pensando en personas 2000 años después. Ahora es la responsabilidad de los que dicen ser maestros con las herramientas que tenemos hoy y si quieren enseñar Biblia hebrea, que investiguen bien estas cosas. Se me hace una irresponsabilidad después de tantos años que alguien no sepa estas cosas y que encima, como no tienen entendimiento, lo primero que hacen es juzgar a Pablo para mal, cuando la Biblia nos dice que juzguemos para bien. Ahora sí que hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si yo no entiendo a Pablo, las probabilidades de que sea porque somos ignorantes son mucho mayores a que porque Pablo estaba en contra de la Torah. Porque como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, mismo Pedro dice, hey, cuidado, porque Pablo habla de cosas difíciles de comprender para los indoctos. O sea, para los que no son doctos, no van a entender a Pablo. ¿Y doctos en qué? En la Torah y en los profetas. Pablo lo que estaba haciendo era básicamente enseñar Torah, solo que es más bien nosotros los que no conocemos Torah y por eso no entendemos a Pablo. Ese era mi comentario, porque mucho he escuchado a mucha gente hablando mal de Pablo, pero ¿por qué? Porque no son doctos en la Torah. Yo no soy doctor en la Torah. Entonces, ¿cómo me voy a atrever yo a blasfemar a Pablo o a decir que era cualquier persona? Ese era mi comentario, hermano, espero le sirva a alguien. Gracias, mi hermano. Sí, es importante entender todo eso, porque es un hermano en el Mesías, el caso del apóstol Pablo, además una autoridad. Acuérdense que en primer lugar, en la iglesia, la iglesia es el cuerpo del Mesías, ojo, y lo dice 1 Corintios capítulo 12, verso 27 en adelante. En primer lugar, ha puesto a los apóstoles, segundo lugar profetas y tercer lugar maestros. O sea, no solamente estamos quizás entendiendo mal y bueno, indirectamente juzgando a un hermano en el Mesías, sino a una autoridad del cuerpo del Mesías. Es tremendo eso. Entonces, sí, vamos a seguir aprendiendo porque son temas que Pablo básicamente siempre está hablando en contra de las tradiciones orales o de la tradición de los hombres de las escuelas judías. Los datos, yo le he dicho a todo el mundo, un solo verso o una sola enseñanza de Pablo que esté en contra de la Torah. Uno, por amor al Creador, uno nada más. Uno y listo. Hermano, años y años, nadie me ha dado esa respuesta. Una solamente, una enseñanza, un verso donde se diga que Pablo está en contra de la Torah o en contra del Antiguo Testamento o en contra del Mesías. Una nada más. Y no hay. Más bien tenemos testimonios de los ancianos de Jerusalén y Jacobo que apoyaron a Pablo y dijeron que lo que se decía de él era falso. Lo dije al principio, lo citamos en el libro de los Hechos, capítulo 21, versos 18 en adelante, y también en la carta de Pedro. 3 testimonios tenemos, hermanos. 2 o 3 testigos suficientes para decir que Pablo no estaba en contra de la Torá, no estaba en contra del Antiguo Testamento, sino que estaba en contra de esas tradiciones orales judías que cercaban la Torá, que enseñaban que básicamente para poder heredar el Olam Jabá, el mundo venidero, la era del Mesías, debías circuncidarte, debías bautizarte, debías hacer obras. Eso lo vamos a ver a por doquier en la Mishnah, en el Talmud. A por doquier siempre es obras, los méritos de tal, tienes que tener méritos, tienes que tener obras para que seas sacado rápido del Gehenna, tienes que tener ciertas obras. Por tales obras te van a remediar tales otras malas obras. Todo es por obras en la tradición oral judía. ¿Para qué Pablo explicar algo que la gente a por doquier entendía? Entonces, eso tenerlo muy presente, ¿no, hermanos? Voy avanzando entonces, y seguimos, por ejemplo, aquí yo quiero que ustedes observen lo que le dicen aquí a Pablo. Perdón, lo que dice Pablo, no lo que le dice, sino lo que él dice, lo que Pablo dice. Y dice acá, entonces, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, esto es muy importante. Ya revisamos que Pablo nunca está en contra de la única ordenanza de la Torá de Levítico 12, verso 13. Nunca lo está. Eso es muy fácil porque Hechos 21, del verso 18 al verso 24, claramente dice que lo que se decía de Pablo era falso. Es decir, era falso cuando decían que Pablo se negaba a que los judíos circunciden a sus hijos. Eso era falso, según lo que ya vimos en Hechos 21, 18 al 24. Ya revisamos eso. ¿Y por qué motivo? Entonces, aquí en Gálatas 5, verso 2 en adelante, el verso 4. ¿Por qué motivo? Entonces, Pablo dice que el que se circuncida, el Mesías no le aprovechará de nada y que ha roto con el Mesías, etc. Muy fácil, porque el registro histórico que ya presentamos, analizando el texto original incluso, ese registro histórico dice que en esos días, si alguien se circuncidaba, debía ser bautizado y luego llevar un sacrificio. O sea, básicamente negar al Mesías. Básicamente negar al Mesías. Es que es clarísimo. Pablo se refiere precisamente a esa tradición que obligaba a los gentiles a circuncidarse, bautizarse y hacer un sacrificio. Cosa que la Torá nunca pide. Nunca jamás la Torá le pide eso a un gentil que quiera ser parte u hospedarse en el pueblo. Jamás. Entonces, vamos ahora, ¿por qué Pablo dice, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley? Aquí lo dice en el verso 3. Y ya hemos revisado eso antes. En el video de la frase estar bajo la ley, en el video que yo compartí de estar bajo la ley, donde yo demuestro que la frase estar bajo la ley es estar bajo una tradición judía, te obligaban a estar bajo una tradición judía, y compartir los datos históricos, lingüísticos de la Mishnah y el Talmud. Vamos a hacerlo otra vez hoy porque seguramente van a creerlo. Entonces, aquí Pablo ha dicho que testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley, toda la Torá. ¿Dónde aparece esa frase? Obligado, sujeto, obligado, aparece, no, nada más aparece en la tradición oral judía, en la Mishnah, en el Talmud. Otra vez Pablo está en contra de una tradición que te obligaba a cumplir toda la ley, no solamente la escrita, sino la tradición oral judía. Vamos a ver
esto. Vimos, por ejemplo, vamos a ver aquí un segundito. Vimos aquí, por ejemplo, ¿no? Dice acá, vamos a ver qué dice acá, mis hermanos. Dice acá, ¿no? Hablando en un contexto, esta es la Mishnah en el tratado Orlá, capítulo 1, párrafo 3, párrafo 2 sería en este caso. Y fíjense que acá, por ejemplo, en la traducción han colocado acerca de los árboles que un judío ha plantado, o un ladrón ha plantado, y etcétera. Y empieza a hablar de los árboles que han sido plantados. Dice, o algún árbol que ha crecido por sí solo en uno de estos lugares, dice, es sujeto a Orlá. Ustedes ven aquí abajo que dice, es sujeto a Orlá. Está obligado. Y fíjense que, déjenme en inglés para que se me vean todas las grafías aquí arriba. Aquí aparece Hayab ba Orlá. Esto es un contexto donde se está regulando, donde la tradición judía está regulando el tema de los árboles que alguien planta o ha crecido por sí solo y que debe someterse a una regulación que sí está en la Torá, en Levítico 19, o creo que 20. Que sí está en la Torá aquello, claro que sí. Pero obviamente aquí vemos ya regulaciones extra de la tradición oral judía, que dice que por ciertos motivos, si un árbol crece por sí solo en algún lugar, en alguna propiedad, entonces esa persona, Hayab ba Orlá, esa persona está obligada, está sujeta a esa orlá, a esa ley de la orlá. Aunque la Torá no te diga nada de eso y la Torá no te exija, la Torá dice que si alguien planta un árbol, entonces le toca dejar que se quede hasta el 5.º año para que pueda comer del fruto de él. Pero aquí ellos, en la tradición oral judía, según este registro, aquí en la tradición oral judía está diciendo que no, por diversos motivos que la Torá nunca menciona. Uno de esos motivos es que si un árbol crece por sí solo en alguna propiedad de alguien, entonces ese árbol, aunque no lo haya plantado la persona, esa persona, Hayab ba Orlá, está sujeta, está obligada a la ley de la orlá. ¿Queda claro eso, hermanos? ¿Necesitan más pruebas? Sinceramente, hermanos, yo les digo de verdad, se necesitan más pruebas para observar que Pablo literalmente está en contra de esta tradición oral judía. ¿O de verdad faltan más pruebas, hermanos? Sinceramente. Es que, hermanos, se está dando pruebas de la tradición judía donde dice que, por ejemplo, esta frase de estar sujeto a la ley, sujeto, tiene que ver con tradiciones orales, hermano. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, cuando dice ya no estoy sujeto bajo la ley, se refiere a las tradiciones orales. Y hermanos, hay que entender esto, hermanos, porque podemos entender más a profundidad lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dentro de las tradiciones orales se enseñaba que las personas se tenían que circuncidar para ser parte del pueblo, cosa que, repito, no dice el texto hebreo de la Torá. Fíjense, mis hermanos, pienso que por ahora va a ser suficiente de esta reacción al canal de Duque, pero antes, hermanos, quiero que leamos algo juntos y después voy a leer unos mensajes de ustedes. Atención, hermanos. Fíjense, aquí está, bueno, antes voy a leer unos mensajes. Dice José Aurelio Acevedo Blanco, totalmente verosímil, verosímil, verosímil. Esta enseñanza tiene más matriushkas que una muñeca rusa. Da para mucho más. Esto es magistral para mí. Me da mucho gusto, mi hermano. Bendito sea el Creador. Para los que no sepan qué es una muñeca matrushka, es esas muñecas que le quitas, como que la abres, abres la muñeca y adentro hay otra muñeca. Y luego la abres y adentro hay otra muñeca. Y la abres y hay otra muñeca y digamos que son muchas muñecas, ¿no? Y así es esto, hermano. No, esto apenas estamos comenzando, hermanos. Yo creo que va a haber otras 2 partes más. Por ahora creo que ya se van entendiendo varios conceptos. Hemos visto que el apóstol Pablo no está en contra de la Torá. Hemos visto que el apóstol Pablo no está en contra de hecho, en el Nuevo Testamento él no dice que no se circunciden a los niños. Eso nadie lo está diciendo porque eso está en Levítico 12. Pero Pablo estaba en contra de que quisieran circuncidar a los adultos por las razones que ya vimos, hermanos. Y los que vengan llegando, vean el video desde el principio. Así es que, qué bueno, mi hermano. Gracias, hermano, por acompañarnos. Dice, somos salvos por gracia, eso no se refuta, nadie es salvo por obras, pero por amor a nuestro Padre y nuestro amado Yeshua es que tratamos de vivir en obediencia a la Torah. Estoy completamente de acuerdo, hermano. Es que sí, pero repito, pues sin judaizar, ¿verdad? Entonces sí, yo estoy a favor de los mandamientos. Repito, tenemos reuniones de Shabbat desde hace años y observo mandamientos, sí, pero no lo hago como lo hacen ciertos grupos. Porque tristemente, como con todo respeto a este caballero Héctor y Germán, que están comentando desde hace rato, yo conozco, hermanos, o sea, la manera en cómo se expresan, ese lenguaje, yo lo conozco. Yo sé lo que ustedes saben. Yo también llegué a creer cosas similares, hermanos.
Dice Mateo, dice Héctor, Mateo 19:16, maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Sí, hermano, es que nadie está diciendo que no hagamos los mandamientos, pero por el amor de Dios, háganlos de la manera correcta, hermanos. No se trata nada más de, es que está escrito ahí y lo tengo que hacer. Le vuelvo a decir, hermano, entonces usted anda es más, le hago esta pregunta, contésteme en los mensajes. ¿Usted derriba ídolos? Agarra un bate de béisbol y se pone a derribar ídolos en iglesias católicas o en templos budistas. Porque si la respuesta es no, yo le voy a decir, ¿pero por qué? Es un mandamiento. Dice, y entrarás y destruirás todos los ídolos y derribarás sus altares. Yo le pregunto, ¿usted lo hace? Y si me dice, no lo hago, porque el contexto era otro. Ah, bueno, entonces nos estamos entendiendo. Porque si quiere usted sacar de contexto un mandamiento, pues entonces, hermano, ¿por qué no va usted con un bate de béisbol a derribar ídolos por la calle? Lo van a meter preso por sacar un mandamiento fuera de contexto, hermano. Ese es el asunto, hermano. Dice aquí, dice Ángel, estamos a favor de justicia, salud, sabiduría en la Torá y de las profecías que apuntan al Mesías, pero hubo cambios. Obedeciendo al Mesías, no circuncidamos gentiles y el judío no deje su cultura. Claro, claro, es que, hermanos, no es que se esté inventando algo, Pablo, lo volvemos a decir, es que no dice el Antiguo Testamento que un gentil se tenía que circuncidar para ser parte del pueblo de Dios. Y lo vamos a ver a continuación. Ven en pantalla, hermanos, y ahorita leo más mensajes, pero tienen en pantalla Éxodo 12, porque ahorita me acaban de poner aquí Éxodo 12 diciendo, mira, los extranjeros también se tienen que circuncidar. Bueno, Éxodo 12, del 43 al 49. Dice, esta es la ordenanza del Pesaj. Ningún extranjero asentado, Toshav, ojo hermanos, porque en hebreo hay varias palabras para extranjeros. Éxodo 12, 43 dice, ningún extranjero asentado, Toshav, esos vivían como a las afueras, comerá de él. Pero todo siervo comprado con dinero después de circuncidarse podrá comer de él. Ningún incircunciso comerá de él. Todo el pueblo de Israel lo comerá, matando al cordero al atardecer. Ninguna de sus partes quedará hasta la mañana. Todo el pueblo de Israel debe guardarlo. Y dice el 48, atención hermanos, no hay que leer rápido, hay que leer lento. Cuando un extranjero, un residente, un ger, cuando un extranjero habite entre ustedes y quiera celebrar Pesaj, y esto dice el texto hebreo, hermanos, por si alguien dice, eso no dice en hebreo, no, sí dice en hebreo. Esto lo hemos estudiado con Duque Ola. Dice, y que quiera celebrar el Pesaj para Yahvé, circuncidará su corazón y toda su familia, y entonces podré comerlo. Claro, en hebreo dice, circuncidará su cuerpo. Es decir, hermanos, el que quiera tiene, obviamente que circuncidar su corazón, pero también la carne. El que quería, no eran obligados, hermanos. Ahora, nosotros no podemos celebrar el Pesaj como lo hacían en el desierto. Y aparte estamos en un nuevo pacto, hermanos. Es que no dice Jeremías que es un pacto renovado. De hecho dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, pues invalidaron mi pacto. Entonces, no lo está diciendo nuevo, porque si fuera renovado, entonces, ¿por qué diría no será más como ese pacto? Y les recomiendo muchísimo, por favor, si no saben de qué estoy hablando, vean el video número 1 de esta serie de la circuncisión, para que sepan de qué estoy hablando. Y todavía faltan más videos. Yo creo que nos vamos a aventar como 5, hermanos, porque es un tema extenso, porque va de la mano todo este tema de la circuncisión con los pactos y va de la mano con el nuevo pacto sacerdotal de Yeshua y el nuevo pacto en general, ¿no? Entonces, hermanos, es muy interesante porque, repito, no hay un solo texto, alguien dígame en dónde, alguien pónganmelo en los comentarios, pónganme un solo versículo que diga que alguien se tenía que circuncidar para ser parte del pueblo del Creador. Por favor, sin sacar de contexto la señal del pacto de recibir las tierras de Canaán. Y eso no tiene nada que ver con la Nueva Jerusalén, no tiene nada que ver con el Mesías, en absoluto. ¿Por qué creen que el Nuevo Testamento dice lo que dice, hermanos? ¿Por qué creen? Y vamos a leer más abajo, por aquí tengo mis apuntes, hermanos. Fíjense, mis hermanos, atención a esto. Esto es muy interesante, hermanos. Atención a esto. Pilas con lo que voy a decir, hermanos. Hermanos, por favor, quiero que pongan mucha atención a lo que viene a continuación.
Hermanos, estaba profetizado que Dios sería el que circuncidaría el corazón. Porque, fíjense, tienen en pantalla Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16 dice, por eso circunciden su corazón y no sean tercos. Aquí en Deuteronomio el Creador dice que seamos nosotros, o en este caso los israelitas de ese tiempo, los que circunciden el corazón, que ellos lo circunciden. O sea, Dios les dice a ellos, circunciden, no dice que Él los circuncida, no, dice, circunciden ustedes su corazón. Jeremías 4:4 dice, circuncídense para el Señor, circunciden su corazón, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi enojo se encienda como fuego y arda sin que nadie lo apague por causa de sus malas acciones. Atención, hermanos, quiero que reflexionen en esto que estamos viendo en pantalla. Hermanos, aquí dice que nosotros circuncidemos el corazón. Jeremías dice lo mismo. Jeremías 4:4, y fíjense, dice Jeremías 9:25-26. Vienen días, afirma el soberano, en que castigaré a todos los que están circuncidados solo en la carne, a Egipto, Judá, Edom, Moab, Amón, y a todos los que se rapan las sienes y viven en el desierto, porque todas esas naciones son incircuncisas y también el pueblo de Israel tiene incircunciso el corazón. Pero atención con lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Y el contexto es cuando Moisés estaba a punto de morir y a manera de profecía empieza a decir muchas cosas. Incluso aparece el cántico de Moisés, que es un cántico de juicio, ¿eh? Entonces, a partir del Deuteronomio 30, 31, el 32 más específicamente, todos esos, está hablando a manera de profecía. Deuteronomio 36, ¿qué dice? El Señor Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y tengas vida. Ojo, hermanos, Deuteronomio no dice, y circuncídate para que tengas vida. O guarda mi Torá y entonces tendrás vida eterna. No, hermanos, no dice eso. Dice que Dios va a ser el que te va a circuncidar para que lo ames con todo tu corazón. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, hermanos, que el Nuevo Testamento dice esto? Colosenses capítulo 2, verso 11. En él también fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, esto es, la circuncisión que efectuó el Mesías, Cristo, Mashiach. Él la hace, hermanos. Por ejemplo, vemos otro texto más, dice Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es solamente en el exterior, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en el cuerpo. Al contrario, es verdadero judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, realizada por el Espíritu. O sea, no la haces tú. Tú no te circuncidas el corazón. Porque recuerden que vimos en varios textos del Antiguo Testamento donde Dios les decía, circuncida tu corazón. Pero Dios promete que un día Él sería el que lo circuncidaría, no manos humanas. No, la circuncisión no sería física. Te lo está diciendo el Nuevo Testamento, hermanos. Ahora, hay gente que no cree en el Nuevo Testamento, pues bueno, ya es decisión de ellos. Yo sí le creo. ¿Por qué no le voy a creer a Pablo si estoy viendo, hermanos, que efectivamente en la Torá no hay un mandamiento que diga que el gentil se tenía que circuncidar para ser parte del pueblo de Dios? Voy a leer unos mensajes, pero espero que este video haya sido de edificación, todo lo que hemos hablado. Denle otro vistazo al video, regrésenlo desde el principio y vamos a sacar la tercera parte continuando con todo este tema. Sé que puede ser un poquito pesado, sé que es mucha información. Al final yo voy a hacer un video resumiendo todo, un video de 1 hora, pero rápido, pam, 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 conectando todo. Pero sí quiero, hermanos, que aunque sé que son videos largos y pueden ser tediosos para algunos, se vaya comprendiendo bien este tema para el que esté interesado, hermanos. Voy a leer unos mensajes más antes de despedirnos. Dice Éxodo 12, lo acabamos de explicar. Si quieren guardar Pesaj, sea circunciso el extranjero o el natural. Sí, hermano, si quieren, usted lo ha dicho. Y hoy en día no podemos celebrar Pesaj, no estamos en Canaán, no hay sacerdocio levita, no hay templo. Y según el Nuevo Testamento, ni lo habrá. Hay un templo celestial, hermano. Entonces, hermano, si se circuncidan o no, ¿eso qué tiene que ver con las promesas abrámicas que fueron dadas antes incluso del pacto de recibir Canaán?
¿Qué tiene que ver todo eso, hermanos? Lo que en el nuevo pacto se revela es que Dios sería el que nos circuncidaría el corazón. Muy interesante ese lenguaje, hermanos. Pero ojo, al final cada quien es libre de circuncidarse, o tampoco es que se va a ir al infierno o algo por el estilo, no pasa nada. Solamente, hermanos, que no les va a servir de nada, al menos que sea por algo médico, ¿no? Que también, pues, a ver, hermanos, antes la gente se circuncidaba mucho, pues no tenían acceso al agua como lo tenemos hoy en día y pues a un baño, ¿verdad? Y todo eso. Obviamente que los hebreos le daban un contexto teológico a todo lo que hacían, un contexto espiritual, ¿no? Y no nada más los hebreos, todos los pueblos, ¿no? Le daban connotaciones espirituales a ciertos rituales que incluso se hacían por salud. Dice Ricardo, el comer o no comer cerdo, mariscos, no te condena, ya lo dijo el Mesías, lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale por la boca. Ojo, ya tengo eso explicado. A ver, hay que ser honestos. También, hermanitos, yo ya saben que aquí respeto mucho a mis hermanos cristianos, los considero hermanos, pero hermanitos, hay que estudiarle un poquito más, porque también he escuchado gente que dice, no, Jesús estaba diciendo que puedes comer lo que sea. No, hermano, el contexto está hablando de lavado de manos ritual, ¿no? Entonces, él dice, no hace daño lo que entra por la boca, pero volvemos a lo mismo. Su audiencia, el contexto es gente que sabía lo que bíblicamente se puede y no se podía comer. No es que Jesús de repente dice, se pueden ir a comer mariscos y no pasa nada. No, ese es el contexto, hermano. Y yo les aconsejo, digo, solo como consejo, ¿verdad? No está de más llevar la alimentación bíblica, hermanos. Yo la llevo, y sin exagerar en judaizar, o no crean que me compro las marcas kosher. No, yo voy a la carnicería, voy al mercado como cualquier persona, pero sí llevo la dieta bíblica. Hace mucho que no, mi boca no prueba un camarón, hermano. Pero, ojo, no digo que se van a ir al infierno o algo si comen camarones, pero hermanos, por algo Dios da esas cosas, está bien, son armas contra el enemigo, son armas que nos ayudan a tener una mejor alimentación, una mejor sinapsis mental, obviamente también dejar todas las porquerías que sabemos que nos hacen daño, ¿no? Chucherías de la tienda y todo eso, ¿no? Porque de nada sirve no comer cerdo si te estás echando tus 2 litros de Coca-Cola diario, ¿no? Pero eso, mi hermano, eso, claro que sí. Dice, al no creer en una promesa futura de que los hijos de Israel entrarán a la tierra prometida desde el Éufrates hasta el Nilo, es comprensible que no crean en la señal de pacto de Abraham. Hermano, es que usted está mezclando varias cosas. Número uno, hermanito, hay muchos textos, muchos, hermano, que han tenido cumplimiento desde el periodo intertestamentario, hermano. O sea, el remanente, hermanos, empezó a ser llamado desde siglos antes de que naciera el Mesías. Para cuando llega Yeshua, ya vemos en primer siglo gente de las 12 tribus dentro de Israel, hermano. Entonces, ojo, tener eso en cuenta. Y ojo, hermanos, el Nuevo Testamento nos habla de una Jerusalén celestial. Y aquí es donde yo les he dicho, hermanos, yo respeto las interpretaciones de cada quien, pero como lo dije al principio de este video, ¿por qué yo voy a interpretar otra cosa si ya le interpretó el Nuevo Testamento por mí? Porque resulta que para los antiguos, los collados o las cimas de los montes representaban cosas celestiales, hermanos. Incluso en la tradición judía se habla de que existe una Jerusalén celestial. Y el apóstol Pablo habla de esa Jerusalén celestial. Literal, les hablo de una Jerusalén en el cielo. Una ciudad hecha por Elohim mismo. Es muy raro el lenguaje, hermanos. Para los antiguos sí existían cielos arriba. Dimensiones para que se entienda. Entonces, hermano, ¿qué tiene que ver una promesa de una tierra geográfica terrenal con la promesa mesiánica de la Jerusalén celestial, donde hasta el Mesías dice que nuestros cuerpos serán como los ángeles? Imagínense, hermano. ¿De qué le va a servir a usted la circuncisión, hermano? ¿Se entiende? Dice, entiendan que el plan del Altísimo es que entres a un nivel más elevado en el sentido espiritual. En otras palabras, las leyes morales siguen y se perfeccionan y lo demás es religiosidad. Y vamos. Ojo, hermano, lo entiendo, pero no todo es religiosidad. Por ejemplo, si yo voy a observar un día, bueno, yo la verdad que sí estudio todos los días, ¿verdad? Gracias al Eterno, gracias a Dios misericordioso que me da la oportunidad de poder estudiar, porque en mi trabajo secular no tengo horarios fijos. Soy mi propio jefe, por decir así. Y no quiere decir que no crean que tengo dinero, simplemente pues los productos que vendo y las cosas que hago, soy mi propio, digamos que manejo mis tiempos, ¿no, hermano? Pero sí es bueno guardar un día. Y si me preguntan a mí, pues yo observo el Shabbat, que es bíblico, ¿no? Por ejemplo, lo de la alimentación, no lo veo como religiosidad, lo veo como algo bueno que el Creador por algo dejó ahí, ¿no? Y otras cosas más de la Torah. Pero, repito, sin llegar al extremo de judaizar,
¿no? Eso sí no hago. Pero tampoco llegar al extremo de rechazar la Torá, comer lo que sea, hablar lo que sea, ni siquiera conocer los pactos. Y bueno, con todo respeto lo digo, pero no lo digo por usted ni por nadie, pero hay muchos hermanitos cristianos que, les voy a ser honesto, luego están discutiendo o debatiendo por cosas que ni siquiera existen, que ni siquiera dice el texto del Antiguo Testamento o que están sacando de contexto. Entonces, un equilibrio, hermanos. Voy a leer unos mensajitos más, es que son muchos mensajes, pero voy a leer los que más pueda. Dice Jeremías, bendiciones, hermano, bendiciones. Dice, saludos, hermano, ¿cómo entenderíamos? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4. Una pregunta sincera, hermanito. Claro, hermano, pues porque nació bajo la ley. Ni modo que nació bajo la condenación de la Torá. ¿Se entiende, hermano? Hay gente que lo puede interpretar así. No, nació bajo las tradiciones, hermano. Él estaba en medio de un pueblo lleno de tradiciones y mandamientos de hombre. Y él vino digamos que a denunciar eso también, a acabar con eso. Y hermano, es algo que hacían también los profetas. Los profetas siempre venían y decían, vuélvanse a la Torá del Creador, hagan los mandamientos, déjense de andar inventando cosas que no dice el texto. Bueno, cuando llega Yeshua, hermano, él nace bajo esa ley rabínica. Bueno, no se llamaba rabínica en ese tiempo, pero bajo esa ley oral, bajo esas tradiciones, bajo ese sistema, hermanos. Estamos hablando de un sistema, de un sistema corrupto, hermanos. O sea, la Biblia son palabras fuertes, pero lo llama la gran ramera, el falso profeta, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se distorsionaba, se volvía una ramera. Entonces, en ese tiempo, hermano, este lenguaje de estar bajo la ley tenía que ver con tradiciones orales. Es decir, él no clavó la Torá, ni anuló la Torá, ¿no? No, él anuló todos esos dogmas. Y si hubo cambios en la Torá, por ejemplo, el sacerdocio levítico quedó atrás, los sacrificios quedaron atrás, según la carta a los hebreos, según todo el Nuevo Testamento. Y otras muchas cosas, pero otras no. Otras cosas, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está ahí para amonestarnos, para enseñarnos. Hay que hacer los mandamientos, hermanos. También no hay que ser unos anárquicos sin ley, hermanos. Entonces también, repito, es un equilibrio, porque también no voy a ser hipócrita y decir que estoy de acuerdo con algunos movimientos cristianos que, con todo respeto, pero que viven sin ninguna instrucción, ninguna ley, y al ahí se va y lo que mi corazón me diga. Y es peligroso, hermanos. Y veo que hablan mucho del Espíritu Santo me dijo tal cosa, y el Espíritu Santo me dice esto, y cómo les gusta hablar del Espíritu Santo, hermanitos. A mí me da miedo, me da terror. ¿Cuándo me han visto a mí decir? Nunca. Vean, busquen el video que quieran, busquen en mis redes sociales cualquier publicación cuando yo he dicho que el Espíritu Santo me dijo algo. Me da miedo, hermanos. ¿Cuándo me han visto? Es que Dios me dijo que les dijera esto. No, hermanos. Entonces he visto que muchos, al no tener instrucción, pues ya nomás queda en creerles, ¿no? Entre ellos se creen de, no, pues el Espíritu Santo me dijo esto, no, pues a mí me dijo otra cosa, no, pues a mí me dijo esto. Por eso yo soy más ortodoxo en el aspecto de tratar de ver qué dice la Biblia en su correcto contexto, ¿no? Perdón, hermanos, espero que, no sé, estas reflexiones no les ofendan a algunos, pero repito, un término medio. Tampoco es como que volvernos cristianos que rechazan la Torá, pero tampoco hay que volvernos gente judaizante, que sí los hay, no digo que todos, ¿verdad? Dice, excelente, Pablo más que nadie tuvo la autoridad de hablar de las tradiciones el cual él venía de ellas. Por supuesto, mi hermano, es que es hasta por pura lógica, hermano Rafa. Ah, ¿es Rafa? Hermano Rafa. Sí, por pura lógica, hermano, por pura lógica. ¿Quién va a saber más? ¿Él? Dice, hermano, raíces hebreas están enseñando que ningún incircunciso entrará en el milenio. Ah, ok, no, yo nunca me gusta generalizar. Yo sé que no todos dicen eso. Hay algunos que sí, hay otros que no. Pero sí he escuchado ministerios que dicen eso, ¿no? Pero hay otros que no. Buenas noches, Mónica, hermanita, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, voy a leer otros mensajitos. Dice, si estás en contra de todo lo que es tradición oral, ¿de dónde concluyes que el nombre de 4 letras es Yahvé? ¿Quién lo dice? ¿Es una tradición oral católica? Pues de seguro no es estudio. Ah, pues aquí no debato por eso. Está bien si usted le quiere llamar Yahweh, Jehová, Yigvé. Está bien, no debatimos por eso.
Así es que no hay conflicto. Digo Yahvé puedo decir Yahweh, como ustedes quieran, hermanos, porque ni los eruditos se ponen de acuerdo. Entonces, ¿quién soy yo para asegurar cómo se debe de pronunciar? Por eso yo respeto, no entramos en conflicto con eso. Dice, la circuncisión del corazón es metafórica, pero el mandamiento en Levítico es físico. Claro, en Levítico 12, a los niños a los 8 días de nacido, hermano, no a los adultos. Ese es el asunto, hermanito. Dice Ezequiel 44, circuncidarse de corazón y de carne. Sí, hermano, ¿a quién le está hablando en Ezequiel 44, hermano? ¿Sí se acuerda? A los levitas, hermano. Los levitas se tenían que circuncidar sí o sí. O sea, un levita no podía ministrar en el templo sin estar circuncidado. Lean el contexto, hermanos. Ezequiel 44 está hablando de levitas. Bueno, ellos siguen montados en sus ideas. Está bien, ya. Nada más recapaciten las cosas, analícenlas. Y si no, si quieren vivir así su religión, está bien. Son libres de hacerlo. Eso sí, hermanos, están enseñando algo que no existe ni siquiera en la Biblia. Creen que sí porque eso les han dicho, hermanos, pero eso no dice el texto hebreo. Y vamos a ser serios, hermanitos, porque yo sé que ellos vienen de ministerios, y digo, Dios bendiga al señor Palacios y todo eso, ¿no? Todo bien, pero el señor, con todo respeto, él no lee hebreo bíblico. O sea, eso se nota a leguas, hermanos. Él no es traductor, no lee hebreo bíblico. Entonces, eso, Dios lo bendiga, ¿verdad? Dios lo bendiga. Pero tampoco, digamos que él no lee hebreo bíblico, hermanos. Es decir, él lee las malas traducciones. La Reina Valera, de hecho. Dice Hanna, dice, si en una carnicería en la costa venden iguana, ¿vamos a comer? Obvio no, porque no es kosher. A ver, para los que quieren llevar la alimentación bíblica, no hay que caer en extremos. Pueden comprar su carne en cualquier carnicería, en el mercado, no pasa nada. Nada más no comer sangre, escurrirla. Pero obviamente que, por ejemplo, los que queremos llevar la alimentación bíblica, nosotros sabemos qué cosa se puede comer y qué cosa no. Así Yeshua, en ese tiempo, cuando les dice a los apóstoles, ustedes pueden comer lo que sea, por decir, o cuando dice no hace daño lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella, o cuando más bien Pablo es el que dice, pueden ir a la carnicería y comer lo que quieran, obviamente era gente que no pensaba en su mente, o sea que puedo comerme un cerdo, sino que obviamente ellos entendían que podían comer, no importa de quién fuera la carnicería. Ese es el punto. Bueno, voy a leer unos mensajitos más para no hacerlo tan largo. Dice Ricardo, me acabo de acordar del video que pusiste, el pacto del Brit Milá. Sí, no, hermano, no tengo ningún video así en el canal. Ok, hermano, en el título del video circuncidarte, cambie la S por la C. Gracias por la corrección con la ortografía, lo voy a hacer, mi hermano, muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Dice, hermano Ricardo, una pregunta, entonces las tradiciones desde el Israel antiguo hasta hoy, ¿hay cosas que no están en la Biblia? No, hermano, no, el 99% no está en la Biblia, hermano, no solo hay cosas, hermano, la mayoría no existe en la Biblia, hermano. O sea, hermanos, simplemente los mandamientos de Shabbat. Vayan a leer el tratado Shabbat al Talmud. Y hermanos, el 95% de lo que dice ahí no está en la Biblia. Hacen tradiciones y cosas bien raras, hermano. No solo poquito, mucho, hermano, muchísimo, hermano. Y ojo, mis respetos para los que sigan esas religiones, pero pues tengo que decir la verdad. Y ojo, hermano, están en la Torah oral. O sea, para ellos dicen que en Sinaí se dieron dos Torot, la Torah escrita y la Torah oral. Pero ellos dicen que la Torah oral se le dio oralmente para que no pudiera ser corrompida y solo transmitirse oralmente para que el conocimiento solo lo tuvieran aquellos que, digamos, lo pueden entender oralmente, para que no fuera distorsionado con pluma. Pero no tiene sentido, hermanos. Por favor, si hay veces que das un recado y en menos de una semana ya se distorsionó lo que dijiste, imagínense si ellos oralmente van a traer algo desde hace 3500 años. Hermanos, esas son fantasías. No existe, hermanos, eso no, son religiones. Y perdón, no quiero molestar a nadie si alguien aquí sigue el Talmud o hay un judío escuchando, pues digamos que no quiero ofenderle, ¿no? Pero son fantasías que no son reales, hermano. Perdón que lo diga, pero hermanos, son personas que al final, bueno, hacen sus doctrinas, sus enseñanzas, sus dogmas y la gente los da por hecho. Pasan los siglos, la gente no lo cuestiona y piensan que es un mandamiento de la Torah.
pero no lo es. Ah, dice, fue un video que reaccionaste que alguien dijo el pacto del Brit Milá. Ah, tal vez sí, hermano, no lo recuerdo. Tal vez sí. Ah, sí, ya creo que sí. Sí, porque sería bien súper ultra redundante. Porque Brit Milá ya es el pacto de la circuncisión. Entonces sería el pacto de la circuncisión. Ya me acordé, hermano, ya me hizo acordar. Sí, hermano, uno lee cada cosa. Y pues eso, hermanos. Dice, hermanos, saludos desde Chile. Una consulta. ¿Qué traducción es buena para estudiar? Bueno, hermano, yo tengo varias traducciones. Aquí tengo una. A ver, es que, hermanos, todas van a tener cosas buenas y cosas malas. La verdad. Apenas me compré esta, que es la nueva traducción viviente. No, perdón, la nueva traducción internacional. Y no costó cara, costó como $10, la más baratita. Y es la versión revisada 2022. Y no está mal. No está mal. La Biblia de Jerusalén. Es que, hermanos, al final todas las Biblias van a tener algunas cosas buenas y otras cosas no tanto. Bien traducidas, mal traducidas. Pero digamos que no está mal la nueva versión internacional. Pero siempre, hermanos, a los puntos clave es ir al texto hebreo y al texto griego con las herramientas que tengamos, hermano. Dice, ¿fue Pablo el iluminado que descifró los grandes misterios del Antiguo y del Nuevo Testamento? Bueno, sí, fue iluminado literalmente, ¿eh? O sea, se le apareció el Mesías con una luz que lo dejó ciego. Entonces, vaya que sí fue iluminado. Y claro, sí, si me preguntan a mí, era un erudito en la Torá. Así es. Dice Héctor, como las tradiciones de que los ángeles vengan en Shabbat. Ándele, mi hermano. Y que tienes que hacer un pan trenzado y prender velas y hacer un montón de cosas que no dice la Biblia. Y aún entre grupos judíos, por ejemplo, los Jabat sí pueden salir a la calle. En Estados Unidos los Jabat sí se salen a un parque en Shabbat. Incluso, hermanos, no sé si sepan, pero en Estados Unidos los Jabat van en camiones. Van en camiones haciendo proselitismo, hermanos. Y ponen la foto de su rabino, de este, ¿cómo se llama? El Rebbe, Lubavitch, algo así, el Rebbe. Y ponen sus imágenes hasta en los semáforos del rabino. Y en los camiones, así, en sus camiones, y andan por la calle mostrando la foto del el que para ellos es el Mesías. El Rebbe Lubavitch, algo así se llama, de los Jabat. Lo que quiero decir, aún entre los judíos, hay otros que no salen de su casa, otros prenden fuego, bueno, no fuego, pero parrilla eléctrica, otros no, etcétera. Ah, ya, el Rebbe de Lubavitch. Ah, gracias, hermano, por corregirme. Disculpen, hermanos, a veces uno no se puede acordar de todas las cosas, ¿no? El Rebbe de Lubavitch. Ándale, hermano, gracias por corregirme, hermano, gracias. Dice, voy a ponerme a escribir legalismos judaizantes para que me leas, estimado hermano Ricardo. Si puedes leer algún comentario y texto bíblico que comparto, pero si no, paz. Claro, mi hermano sí los leo, pero luego me manda también como varios, hermano, y pues tengo que leer a otros hermanos también. Si no, no me da tiempo de leer todos los mensajes, pero sí, siempre estoy poniendo sus mensajes, hermano. A ver, lo voy a poner para que no se sienta mal el hermano. Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien dicho y estudiado en otros videos, que se dio la promesa celestial a Abraham. Pablo sabía. Así es, hermano, así es. Y también Hebreos 11:16, sí, lo mismo, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así es, hermano, el Nuevo Testamento promete una ciudadanía celestial. Hermanos, nos aventamos ya 2 horitas, no lo voy a hacer más largo. Muchas gracias por haberme acompañado y esperen la tercera parte de esta serie sobre la circuncisión. Es un tema extenso, es verdad, pero pienso que al final va a quedar todo cada vez más claro. Espero que lo que hoy estuvimos estudiando les ayude, les edifique. En verdad que lo hacemos de todo corazón. Yo, en serio, de todo corazón, quiero que estén bien, mis hermanos, que aprendan a escudriñar la Biblia, así como yo también sigo aprendiendo a que cuestionen las cosas y a que se atrevan a cuestionar las cosas. Eso no quiere decir que dejen de tener fe, eso no quiere decir que estemos de herejes, ni mucho menos, simplemente que a veces la religiosidad nos puede cegar un poquito, ¿no? Y el creer que tenemos la verdad absoluta y no cuestionar las cosas, de hecho, puede llegar a ser enfermizo, hermanos. Y nos podemos empezar a volver personas cerradas y no es lo que quiere Dios. Para eso Dios, miren, nos da la inteligencia, para que la usemos. Y no pasa nada si cuestionamos, no la Biblia,
sino lo que nos están enseñando de la Biblia. Y como siempre digo, al final cada quien saca sus conclusiones, hermanitos, ¿verdad? No somos una secta. Eso dejarlo bien claro. Se les ama mucho de todo corazón, hermanos. Espero que estén bien, y los que estén pasando alguna aflicción, espero que Dios les dé fuerza, les dé sabiduría, les dé shalom, les dé paz, les dé todo lo necesario para seguir adelante en esta batalla, mis hermanos. Se les ama muchísimo. Me quito los lentes para despedirme, mis hermanos. Gracias, hermano Herbie, gracias a ustedes por acompañarnos, hermanito Ángel, gracias, hermano. Era una bromilla sana. No, yo lo sé, mi hermano, yo lo sé. Pero pura vida, como decimos en Costa Rica. No, mi hermano sabe que se le aprecia muchísimo. Siempre está aquí aportando de muy buena onda, mi hermano. Saludos a México, saludos, mi hermano. Y pues nada, sin más, que el Creador me los bendiga muchísimo. Mis hermanos, déjenme en la caja de comentarios qué opinan, los que lo estén viendo en diferido. Y también los que están aquí, por favor, y los que lo vean en diferido, comenten qué aprendieron. Por favor, hermanos, sí me interesa. Me interesa que me comenten, ¿saben qué? Me quedó claro esto. O esto no me quedó tan claro. Sí me interesa porque hago estos videos porque quiero que todos aprendamos, hermanos. Entonces sí me interesa que me dejen en los comentarios, que me digan si aprendimos, o esto no me quedó muy claro, o esto me quedó totalmente claro, y así yo puedo saber qué temas tocar en los siguientes videos. ¿Les parece? ¿Trato? Un abrazo, mis hermanos, que Adonai me los bendiga muchísimo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima, si lo permite el Creador.